Antes de comenzar con el video, quiero agradecerles a los miembros de rango cobre y bronce de Patreon, como a su vez a los de YouTube, por unirse a los miembros para que así pueda seguir trayendo contenido a este canal. De verdad se agradece el apoyo. Como mandar un saludo a Naruto Exicano 53 por unirse a los miembros en YouTube. Renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes, la música, no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. Destino. Con el tiempo me convertiré en el héroe de la justicia. Capítulo 111, un fanfic de Destino / Noche de estancia. Shirou se sintió desanimado cuando Merlin afirmó que no había forma de volver a su mundo. Sospechaba que Merlin podría estar escondiéndole algo. Sin embargo, Shirou no pudo encontrar ninguna pista para regresar a casa desde Merlin. Para aumentar su angustia, Kai engañó a Shirou para que hiciera las cuentas del patrimonio. He completado los cálculos. El saldo de este mes es 10,323 semifinales, declaró Shirou, dejando su bolígrafo y encontrando la mirada de Kai. La mandíbula de Kai cayó de asombro. Eso fue rápido. Se necesitan 3 días y 3 sirvientes para completar el saldo mensual del patrimonio. ¿No necesitas verificarlo? Kai negó con la cabeza. No es necesario. Creo en ti. Sonrió al recordar las habilidades de reclutamiento que le enseñó a su padre, Héctor. Pero Shirou no estaba tan conmovido como Kai esperaba y simplemente ascendió. Esto hizo que Kai se sintiera frustrado, lo que le hizo dudar de las habilidades de reclutamiento que le enseñó a su padre. Kai pronto recuperó la motivación y se dijo a sí mismo que cuanto más difícil era reclutar a alguien, más talento tenía. Estaba decidido a perseverar por el bien de su hermana menor. Shirou observó cómo Kai pasó de sentirse desanimado a revitalizarse como si hubiera tomado un estimulante. Dejó a Shirou desconcertado. No pudo evitar preguntarse cuando Kai se volvió tan excéntrica. Además, la mirada de Kai estaba fija en él, lo que hizo que Shirou se sintiera incómodo y asustado. Su cuerpo se estremeció con la piel de gallina. Finalmente, decidió que sería mejor mantenerse alejado de Kai por un tiempo. Shirou no sabía que tan pronto como se distanció de Kai, Kai se acercó alegremente a él. A pesar de su impotente protesta, Kai se negó a dejarlo en paz. ¿Qué tienes en mente, Kai? Solo escúpelo. Kai agitó la mano con desdén. Oh, nada, nada en absoluto. Shirou se distanció aún más, pero Kai se pegó a él como un chicle. ¿Qué está pasando? Preguntó, sintiéndose molesto. Kai se frotó las manos con entusiasmo y preguntó. Guinevere, ¿alguna vez has considerado ser funcionaria? No, no me interesa, respondió tajantemente. ¿Por qué no? Preguntó Kai, desconcertada. Como funcionario interno, podrías acercarte al rey, convertirte en caballero y recibir innumerables honores. Tendrías hermosas mujeres compitiendo por tu atención y la gente también te admiraría. Shirou negó con la cabeza, simplemente no estoy interesado. No podía imaginarse viviendo en una tierra plagada de caos, con instalaciones de entretenimiento deficientes y gente salvaje. Pero lo más importante es que este lugar no era su hogar. Cuando Shirou se fue, Kai lo vio irse con expresión de desconcierto. No podía creer que alguien pudiera rechazar una oferta tan tentadora. Se podía rechazar el dinero y las mujeres, pero la admiración y la gloria del pueblo eran cosas a las que ningún caballero podía resistir. Sin embargo, ese tipo se había negado tan decisivamente. No, esto no servirá. Su forma de pensar es problemática y necesita ser corregida antes de que tenga la oportunidad de reclutarlo, pensó Kai. Y con eso, siguió a Shirou una vez más. Durante la hora del almuerzo, Shirou tomó su papilla y se sentó en un lugar relativamente apartado para comer. Un momento después, Kai se sentó con su papilla frente a Shirou y comenzó a hablar sobre la gloria de ser un caballero. Pero Shirou puso los ojos en blanco y lo ignoró, concentrándose en su propia comida. Fue entonces cuando Artoria terminó su entrenamiento con la espada y se sentó con su comida. Después de dudar por un momento, empujó un trozo de pan frente a Shirou. ¿Qué estás haciendo, Artoria? Shiro estaba sorprendido. Kai quedó atónito y su mandíbula prácticamente golpeó el suelo. Artoria era conocida por guardar su comida con más ferocidad que un león, pero acababa de darle a Shirou un trozo de pan. Artoria miró a Shirou con sus serios ojos azules y dijo, Ginebra, ¿podrías enseñarme de qué hablaste ayer con Merlin sobre la sabiduría de un rey? Kai se sorprendió. ¿Qué sabiduría tiene el rey? Luego pasó a explicarle a Kai lo que le había sucedido en su sueño la noche anterior. La mirada de Kai hacia Shirou de repente se volvió aún más brillante, haciendo que Shirou sintiera náuseas. Por favor, cuéntame la sabiduría del rey que discutiste ayer con Merlin. Ella dijo. Shirou dudó por un momento antes de responder.
No se trata exactamente de la sabiduría de un rey, se trata más bien de reconocer y corregir los propios errores. ¿Reconocer y corregir los propios errores? Repitió ella. Solo pudo asentir impotente. Para él, saber y hacer eran inseparables, y la teoría y la práctica debían complementarse. Creía que la investigación y la indagación eran las claves para adquirir conocimientos y que la experiencia práctica conducía a una comprensión más profunda y significativa del mundo. Al explicar sus pensamientos de esta manera, esperaba transmitir la esencia de sus creencias. Significa que si una directriz teórica conduce a un error en la práctica, es necesario corregirla para alinearla con la situación real. La teoría y la práctica deben trabajar juntas a la perfección para lograr el mejor resultado posible. Ya veo, reconocer y corregir los errores, repitió un par de veces, asintiendo seriamente. Lo tengo. La pausa para el almuerzo había terminado y Shirou necesitaba comprar algunas semillas en la ciudad. Relín, relín, relín. El sonido de los cascos de los caballos resonaba en sus oídos mientras caminaba. Shirou notó que había más caballeros en la ciudad que antes. No fue una sorpresa. El día de la selección estaba cada vez más cerca. Estos caballeros vinieron a la ciudad no solo para jurar lealtad al nuevo rey, sino también para intentar sacar la espada de la piedra y reclamar el trono para ellos. Shirou no tenía ningún interés en estos asuntos, por lo que compró las semillas que necesitaba y se preparó para regresar a la finca. Ese caballero, espera un minuto, gritó alguien. Shirou hizo una pausa, girando la cabeza confundido para ver a un caballero de mediana edad con cabello blanco llamándolo. ¿Me estás llamando?, preguntó Shirou, señalándose a sí mismo. El caballero de mediana edad asintió con una sonrisa. Shirou se acercó y dijo, lo siento, no soy un caballero. Sir Héctor es un excelente mentor de caballeros. Desde que saliste de la propiedad de Sir Héctor, ¿no eres su aprendiz? El caballero de mediana edad sonrió y luego le entregó una bolsa de semillas a Shirou y le dijo, ¿se te cayó esto? Gracias, señor, respondió Shirou, aceptando la bolsa de semillas y expresando su gratitud. Luego preguntó, ¿conoce a Sir Héctor? Hemos tenido algunos tratos en el pasado, respondió el caballero de mediana edad con una sonrisa. Por cierto, vi tu aritmética el otro día. Fue muy impresionante. No encontrarás muchas personas en toda Gran Bretaña que dominen la aritmética como tú. Shirou esbozó una sonrisa incómoda y rápidamente respondió, oh, realmente no fue nada. Tienes habilidades impresionantes y aún así sigues siendo tan modesto. Serías un buen caballero, elogió el caballero de mediana edad. ¿Alguna vez has considerado trabajar como azafato? No, Shirou sacudió la cabeza sin dudarlo, preguntándose por qué tanta gente le había estado preguntando si quería ser funcionario últimamente. Es una pena, el caballero de mediana edad parecía arrepentido. Justo cuando Shirou estaba a punto de hablar, un ceño frunció su rostro y su atención se dirigió a otra parte. Sintió que alguien lo estaba observando, un sentimiento que se le había vuelto familiar desde su transmigración. Durante la Cuarta Guerra del Santo Grial, incluso antes de fusionarse con el Saint Grab, pudo sentir la mirada de Gilgamesh. Y ahora volvió esa misma sensación. El caballero de mediana edad parecía haberlo sentido también, su rostro se puso rígido mientras le daba unas palmaditas en el hombro a Shirou. Buen caballero. Tengo que irme ahora. Ah, por cierto, es mejor comprar más semillas, plantar suficientes cultivos y almacenarlos. En el futuro, es posible que esta tierra no pueda producir ningún cultivo. Shirou vio partir al caballero, sintiéndose perdido e inseguro. Mientras la mirada indiscreta se posaba sobre él, sacudió la cabeza y se giró para irse. No muy lejos, en la calle, una mujer frunció el ceño. Madre, ¿qué pasa?, preguntó el apuesto joven. Creo que vi a Vortigern, respondió la mujer. ¿Qué? Su ejército todavía está siendo reprimido por los reyes del norte. ¿Cómo se atreve a venir aquí solo?, exclamó el joven, con el rostro contraído por la ira. Tal vez me equivoqué, murmuró la mujer, con la voz teñida de incertidumbre. Luego dirigió su atención al joven frente a ella y dijo, Gawain, debes sacar la espada en la piedra. Madre, eso es algo que está determinado por el destino, no por mí, protestó Gawain, con una expresión de impotencia cruzando su rostro. Posee el resplandor del sol dentro de ti. Puedes hacerlo. Morgan Le Fay insistió. Solo puedo prometer que haré lo mejor que pueda, madre, dijo Gawain con firme resolución. Morgan Le Fay asintió, su expresión mostraba satisfacción. Una vez que Shirou entregó la bolsa de semillas al almacén, Kai se acercó a él con una sonrisa que le pareció repugnante.
No pudo evitar sentirse exasperado por la incesante charla de Kai sobre las virtudes de los caballeros y las ventajas de ser un funcionario. Esta era la primera vez en mucho tiempo que experimentaba la necesidad de dañar físicamente a alguien y convertirlo en cabeza de cerdo, un sentimiento que no había experimentado desde su encuentro con todos los males del mundo. Afortunadamente, Kai se había escapado antes de que Shirou perdiera los estribos y lo atacara físicamente. Sin embargo, Shirou había decidido que si Kai alguna vez volvía a usar esa sonrisa repugnante y lo miraba con esos ojos espeluznantes, lo dejaría tenerlo con sus zapatos hasta que su trasero floreciera. No era como si Shirou no tuviera mal genio. Mientras la noche envolvía la tierra, Shirou se acomodó en su dura cama, preparándose para quedarse dormido. Sin embargo, justo cuando había sucumbido al sueño, fue arrastrado abruptamente al familiar reino de los sueños. Sin embargo, a diferencia de antes, no fue Shirou quien solicitó la entrada a este mundo. Merlin lo había obligado a entrar sin previo aviso. Shirou apenas había registrado su sorpresa cuando Merlin y Artoria aparecieron ante él, cargando contra él con expresión feroz. Sintió un nudo en su garganta mientras enfrentaba la intensa expresión en el rostro de Merlin como si alguien hubiera destruido su obra maestra más preciada. ¿Qué quieres, Merlin? Shirou preguntó vacilante. Deja de perder el tiempo. Perdí ayer, pero ser rey no se trata solo de hablar. Hoy voy a jugar contigo de verdad. Merlin declaró con el ceño fruncido. ¿Jugar? ¿Jugar qué? Preguntó Shirou, desconcertado. Merlin levantó su bastón y, en un instante, todo el mundo de los sueños cambió. Shirou se encontró de pie en un gran castillo, adornado en oro y plata, con una corona en la cabeza y mucha gente arrodillada frente a él. La voz de Merlin rompió el silencio. Si entiendo correctamente tus creencias, sostienes que la acción y el pensamiento están inextricablemente vinculados. Deseo probar esta creencia a través de un juego. Juguemos como reyes. Nuestro tablero de juego será un mapa de Gran Bretaña, dividido por el río Trent. Yo tomaré el mando del norte, mientras tú manejas el sur. El terreno, la población y los recursos reflejarán la realidad. Permíteme decirte que soy un estadista experimentado y un estratega militar. Mi reputación como hombre sabio no es simplemente para mostrar. Crearé un rey que encarne la verdadera esencia del rey ideal. Shirou dejó escapar un suspiro. ¿Realmente necesitamos hacer esto? Pero antes de que pudieran continuar su conversación, un soldado irrumpió en el patio, interrumpiéndolos. Su Majestad, tenemos un intruso. Destino. Con el tiempo me convertiré en el héroe de la justicia. Capítulo 112, un fanfic de Destino / Noche de estancia. Merlin derrotó a Shirou en menos de un año. El mapa mostraba solo la isla de Gran Bretaña, lo que dejaba a Shirou con muy poca profundidad estratégica. Luchó por familiarizarse con el terreno, mientras Merlin lideraba a sus tropas con gran ímpetu y lo mataba sin darle a Shirou ninguna oportunidad de desarrollarse. Merlin realmente hizo honor a su nombre como hombre sabio, con estrategia y tácticas militares de primer nivel. El factor más crítico en la derrota de Shirou fue que el enemigo estaba demasiado familiarizado con el terreno británico. Shirou fue derrotado incluso antes de haber estudiado bien el terreno. Después de derrotar a Shirou, Merlin se volvió hacia Artoria con una sonrisa engreída y bromeó. ¿Ves eso? El niño habla mucho, pero no es tan bueno como cree. Shirou, ahora atado por los soldados de Merlin y sintiéndose prisionero, respondió. Simplemente te estás aprovechando de mi desconocimiento del terreno y mi falta de estratega militar. Merlin arqueó una ceja de incredulidad. Entonces estás diciendo que si conocieras el terreno y tuvieras un general competente al frente de tus tropas, ¿podrías haberme derrotado? Nunca dije eso, respondió a la defensiva, pero al menos no habría perdido tan fácilmente. Merlin levantó una ceja y declaró. Muy bien. Te haré admitir la derrota. Agitó su bastón y llevó a Kai al reino de los sueños. Después de explicar por qué lo habían convocado, Kai parecía confundida y frustrada. ¿Qué tiene esto que ver conmigo? Ustedes pueden jugar sin mí. No me importa, refunfuñó. Kai había estado inmerso en un sueño en el que ayudaba a su hermana adoptiva a restaurar la paz en Gran Bretaña, recibía el título de señor y buscaba una dama de la mansión. Sin embargo, la repentina intervención de Merlin interrumpió bruscamente el sueño. No me acuses de intimidarte, replicó Merlin. Esta vez, será un justo 2 contra 2. Artoria será la reina de mi lado y yo la ayudaré. Tú serás el rey de tu lado y Kai te ayudará. La ansiedad de Kai se disparó ante la idea de enfrentarse a Artoria y Merlin juntos. Oye. ¿Estás bromeando? Si Artoria está de tu lado, ya es un partido injusto.
Definitivamente perderemos. Ginebere puede ser capaz de hacer matemáticas, pero no es un caballero. No te preocupes, jugamos solo por diversión, le aseguró Shirou a Kai mientras le daba unas palmaditas en el hombro. Kai tenía una expresión impotente cuando confesó. Probablemente debería decir esto desde el principio. No sé mucho sobre estrategia y no soy rival para Artoria en combate. Shirou avanzó en comprensión. Solo tenemos que mantener la línea del frente y minimizar las pérdidas. Encontraremos una manera de cambiar la situación. De repente, un soldado irrumpió en la habitación, sin aliento por la urgencia. Su Majestad, hay un loco de cabello dorado gritando frente a nuestro ejército. La mano de Kai fue instintivamente hacia su espada. Iré a defender nuestras tropas. Adelante, respondió Shirou. Cuando Kai reflexionó sobre el siguiente paso. En verdad, era nueva en la experiencia de ser un rey en este juego. La única otra vez que ocupó una posición de poder y liderazgo fue durante la Guerra del Santo Grial en la Ciudad del Pecado, cuando fue consumido por todo el mal del mundo. Ahora, la situación era mucho mayor que una simple ciudad. El reino que gobernaba abarcaba la mitad de Gran Bretaña, lo que dejó a Shirou sintiéndose abrumado. ¿Qué podía hacer? ¿Qué estaba dentro de sus capacidades? ¿Crear bombas, armas nucleares, tanques? Rápidamente descartó estos pensamientos, dándose cuenta de que ni siquiera recordaba la receta de la pólvora antes de cruzar. Basándose en sus experiencias pasadas y su conocimiento histórico, Shirou sabía que necesitaba comenzar por establecer leyes. Instaló un gran poste de madera en el mercado y ofreció una recompensa de 10.000 semis a cualquiera que pudiera trasladarlo hasta la puerta de la ciudad. Para añadir dramatismo y tensión, contrató a una docena de actores para mezclarse entre la multitud. Algunos actuaron como antagonistas, sembrando desconfianza entre la gente, mientras que otros actuaron como animadores, generando apoyo para la causa. A medida que la atmósfera se calentaba, la multitud empezó a dudar entre creer o incredulidad. Finalmente, los actores trasladaron con éxito el poste a la puerta de la ciudad, ganándose la recompensa y los aplausos y la confianza de la gente. Sin embargo, Shirou reconoció que había diferencias significativas entre el reino simulado en el mundo de los sueños de Merlín y la realidad. Por ejemplo, en realidad había muchas fuerzas aristocráticas complejas en juego, pero aquí era solo una fachada. Si bien las leyes que estableció afectaron los intereses, no hubo oposición de ninguna fuerza poderosa, lo que lo hizo sentir artificial y como un NPC. En comparación con la ciudad del pecado creada por Old World Evil, en la que las pandillas causaban problemas, el reino simulado era mucho más simple. Sin embargo, la falta de fuerzas aristocráticas facilitó la implementación de la ley sin problemas. Con la ley vigente, Shirou se preguntó qué más podría hacer para gobernar el país. Sin embargo, rápidamente se dio cuenta de que no tenía experiencia en este ámbito. Suspiró con frustración, no sé nada sobre esto. Solo puedo dedicarme a la agricultura. Sin el conocimiento de la pólvora o la capacidad de crear armas, a Shirou solo le quedó la agricultura como una opción viable. Sin embargo, cuando vio a los británicos usando tenedores, hachas e incluso sus propias manos para labrar la tierra, se quedó perdido. No podía entender cómo esos métodos podían ser eficientes en absoluto. Sin dudarlo, Shirou aplicó sus conocimientos agrícolas a la situación actual. Utilizó todas las herramientas agrícolas que conocía, incluidos arados con múltiples tipos de sistemas de enganche y varios métodos de labranza, como la quema y la mezcla de tierra. Aunque no recordaba la receta de la pólvora u otras tecnologías avanzadas, confiaba en su experiencia agrícola. Después de todo, la agricultura había sido una parte esencial de la vida durante al menos 3 generaciones en su tierra natal. Incluso con la llegada de la vida urbana, los métodos y herramientas agrícolas continuaron enseñándose en las clases de historia. En la escuela secundaria, se impartieron lecciones detalladas sobre métodos de siembra y en las clases de geografía, los estudiantes aprendieron métodos para discernir el clima y la fertilidad del suelo. Esta era una parte vital de las tradiciones culturales que Shirou había heredado y que incluso había estudiado intensamente para su examen de ingreso a la universidad. Era difícil imaginar cómo podía olvidar ahora un conocimiento tan valioso. Gracias a la implementación de estos eficaces métodos y herramientas agrícolas, que habían sido probados y perfeccionados con el tiempo, la producción de cereales de Shirou aumentó casi exponencialmente. Sus silos de grano rebosaban de abundancia. Sin embargo, Shirou no pudo evitar sentir que la simulación del reino de Merlín era muy deficiente. No hubo eventos como sequías, plagas de langostas o salinización del suelo que aumentaran el desafío. Suspiró. ¿Por qué no hay ninguna dificultad?
Sin estos desafíos, es demasiado fácil. Si bien la producción de cereales había aumentado explosivamente, la situación en el frente seguía siendo terrible. Como Kai había advertido previamente, no era rival para Artoria en términos de combate personal o estrategia. Cada batalla parecía destinada a la derrota. Sin otra opción, Shirou y su ejército recurrieron a una estrategia defensiva y libraron una guerra de desgaste. A pesar de ser superado por las fuerzas de Artoria, la estrategia militar de Shirou había mejorado y logró mantenerse firme. A medida que se acercaba el invierno, ambos bandos se quedaron sin comida y tuvieron que regresar a casa para prepararse para la próxima cosecha. Esta era una característica común de la guerra durante esta época, donde la baja productividad agrícola a menudo provocaba escasez de alimentos, lo que obligaba a los soldados a regresar a casa para cultivar y cazar. Shirou señaló con orgullo los 19 silos de granos casi desbordados y le dijo a Kai: «Tenemos suficiente comida para todos. Puedes luchar con facilidad». Kai se quedó sin palabras al ver el aparentemente interminable suministro de grano, que caía como una cascada. Nunca antes había visto tanta comida en un solo lugar. Destino. Con el tiempo me convertiré en el héroe de la justicia. Capítulo 113, un fanfic de Destino / Noche de estancia. Tan pronto como Kai regresó al frente con 2 almacenes llenos de grano, el lado de Artoria todavía estaba cazando y almacenando alimentos. Sin embargo, con el abundante suministro de alimentos, el lado de Shirou obtuvo una ventaja significativa. Podrían luchar más tiempo y resistir hasta que el enemigo se debilite por el hambre. La perspectiva de quedarse sin alimentos ya no era una preocupación. Kai se unió a la batalla y junto con Shirou defendieron con éxito su territorio. La guerra se prolongó durante mucho tiempo y ambos bandos intentaron tomar ventaja. Pero al final, Shirou y Kai salieron victoriosos. Mirando hacia atrás, el conocimiento agrícola de Shirou y su capacidad para aumentar el suministro de alimentos fueron fundamentales para su victoria. Sin ello, habrían perdido la guerra hace mucho tiempo. Las fuerzas de Kai se dividieron en 3, asaltaron despiadadamente aldeas e interrumpieron la producción de recursos del enemigo. Al escuchar la noticia, Artoria quedó desconcertada de por qué el enemigo persistía en luchar a pesar de su falta de recursos. Sin embargo, rápidamente reunieron a sus tropas para contraatacar y salieron victoriosa en cada escaramuza. Cabe señalar que la educación de Merlin había sido un éxito rotundo. En cuestiones de estrategia militar, Artoria demostró ser excepcionalmente hábil y Kai no era rival para ella. Durante 2 años, Kai se vio obligado a retirarse gradualmente su línea defensiva y asumir una postura estrictamente defensiva. Aunque las fuerzas de Artoria mantuvieron la ventaja y demostraron su destreza marcial, Merlin se sorprendió al descubrir que a pesar de sus victorias, su moral seguía baja, mientras que la moral del enemigo era alarmantemente alta. Es más, cada vez que las tropas de Artoria se detenían para descansar y recuperarse, el enemigo lanzaba ataques frenéticos contra ellas, como si fueran perros rabiosos. Merlin no pudo evitar preguntarse qué estaba pasando. ¿Esto podría ser posible? ¿No tenían miedo de agotar sus reservas de alimentos? Estaba claro que las fuerzas de Artoria habían estado exprimiendo tanto las aldeas cercanas que estaban al borde de la rebelión. ¿Pero qué pasó con el otro lado? Intrigado por este misterio, Merlin utilizó sus privilegios especiales para espiar a su enemigo. Casi le da un infarto. Por su lado, estaban tan empobrecidos que tuvieron que dividir un solo grano de arroz en 10 porciones, mientras que por el otro, 30 graneros rebosaban de provisiones. Y para su sorpresa, incluso estaban construyendo otro granero. ¿Qué diablos estaba pasando aquí? ¿Habían usado hechicería para manipular el mundo de los sueños? Pero después de realizar una investigación exhaustiva, Merlin quedó atónito al no encontrar evidencia de tal manipulación. Si no es a través de hechicería, ¿de dónde podrían obtener tanta comida? ¿Acaba de caer del cielo? Merlin estaba estupefacto y desorientado. Y en medio de su confusión, Kai y sus fuerzas lanzaron otro ataque. Desesperada y sin otras opciones viables, Artoria se vio obligada a recurrir a exprimir las aldeas una vez más para conseguir las provisiones militares necesarias. Por favor, tengan paciencia con nosotros un poco más. Te compensaremos una vez que termine la guerra, dijo Artoria. Sin embargo, para su consternación, hubo pocas respuestas y todos los aldeanos parecían pálidos y demacrados. Merlin y Artoria los habían exprimido durante 2 largos años, dejándolos sin un solo grano de arroz en sus hogares. En marcado contraste, la situación de Shirou era muy diferente. Cuando acompañó al recaudador de impuestos a recoger alimentos en las aldeas cercanas, los aldeanos lo saludaron con vítores entusiastas, refiriéndose a él como su rey.
Abrumado por el entusiasmo de los aldeanos, Shirou habló. Mis queridos súbditos, un futuro brillante nos espera a todos. ¿Pueden verlo? Nuestro malvado enemigo ya está comenzando a flaquear, pero nuestro triunfo no es solo mío. Pertenece a todos y cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Nuestra guerra no es una búsqueda de conquista, sino una lucha por nuestra hermosa patria y un futuro mejor para nosotros mismos. Los aldeanos aplaudieron, sus rostros se iluminaron de esperanza y amor. Shirou continuó. Por lo tanto, he decidido reducir los impuestos a la mitad este año. Y para las familias con soldados, habrá una reducción adicional del 20% en los impuestos. La multitud estalló en un frenesí de emoción, aplaudiendo y vitoreando, agradecida por la generosidad de su gobernante. Esta guerra no es de conquista, sino más bien de una batalla por nuestro brillante futuro. Estas palabras tocaron una fibra sensible en el corazón de la gente. Además, la reducción de impuestos del 50% resultó ser un beneficio práctico para los aldeanos, lo que fortaleció aún más su lealtad hacia Shirou. La visión de un futuro mejor, junto con beneficios tangibles que servían a sus intereses, impulsó a la gente a vitorear en voz alta. Rey Shirou. Rey Shirou. Los vítores continuaron sin cesar, resonando en todas las aldeas y más allá. Fue un testimonio de la fe y la confianza que la gente había depositado en Shirou. La simulación del reino persistió durante 5 largos años. En los primeros 2 años, Merlin y Artoria lograron mantener a Shirou y Kai a la defensiva, dejándolos constantemente sin aliento. Sin embargo, gracias a la inquebrantable defensa de Kai y los diligentes esfuerzos de Shirou en la agricultura, la preocupación por la escasez de alimentos finalmente se eliminó. Y con eso, Kai pudo cambiar el rumbo y comenzar a acosar a Merlin y Artoria durante su temporada de producción. A pesar de no poder ganar, las fuerzas de Kai continuaron acosando e interrumpiendo los esfuerzos de producción del enemigo. Como resultado, el reino de Artoria eventualmente se empobreció y la gente comenzó a sufrir. Llevados a la desesperación, se rebelaron contra su propio gobernante. Decidida a restablecer el orden, Artoria dirigió a sus tropas para sofocar la rebelión y al mismo tiempo lanzó un ataque contra Kai. Gracias a su estrategia militar superior y al formidable dragón factor, nunca habían perdido una batalla. Pero a pesar de su historial incomparable, la victoria resultó difícil de alcanzar al final. Habían estado al borde de la victoria, pero luego, de repente, todo se les escapó. Abrumadas, exhaustas y hambrientas, las fuerzas de Artoria finalmente fueron dominadas por los rebeldes y finalmente fueron presentadas a Shirou como muestra de rendición. Cuando Shirou hizo su gran entrada en medio de los resonantes aplausos de la gente, la expresión de Artoria se convirtió en una de completa conmoción. Era como si hubiera sido derrotada por la propia sociedad. Este giro inesperado de los acontecimientos había destrozado por completo su visión del mundo, superando con creces cualquier cosa que jamás hubiera imaginado. Merlin también fue atado por el rebelde y Kai lo colgó sin piedad para divertirse. Merlin miró a Shirou y no pudo evitar preguntar: ¿cómo perdí? Merlin quedó desconcertado por el resultado. A pesar de observar el mundo con sus propios ojos, no podía comprender por qué había perdido. Nunca antes había perdido una batalla y, sin embargo, esta vez lo hizo. Había estado ganando la pelea y de repente perdió. La victoria de Shirou parecía desafiar las leyes convencionales de la guerra, ya que de alguna manera había logrado salir victorioso a pesar de ser superado en el campo de batalla. Esto dejó a Merlin aún más desconcertado y desconcertado. En respuesta a su confusión, Shirou simplemente se encogió de hombros y respondió con una nota de inocencia: yo tampoco lo sé. Todo lo que sé es la agricultura. No aceptaré esto. Juguemos otra ronda. Merlin apretó los dientes y sus ojos ardieron con una rara llama de determinación, y comenzó el juego de nuevo. Sin embargo, Merlin y Artoria fueron derrotados incluso más rápidamente que antes. La razón de su fracaso fue que Kai se había familiarizado con su estrategia. Simplemente esperaría el momento oportuno, se defendería de sus ataques y esperaría a que Shirou comenzara a cultivar antes de lanzar una implacable campaña de acoso a sus esfuerzos de producción. Este efecto de bola de nieve siguió creciendo en fuerza y, en menos de 4 años, el reino de Merlin fue finalmente derrotado. Merlin intentó jugar algunas partidas más, pero en la última partida finalmente se derrumbó. En lugar de esperar a que la gente del reino de Merlin se rebelara, Shirou tomó la iniciativa. Mientras los aldeanos se tambaleaban al borde de la opresión, emitió un decreto que proclamaba: aquellos que se rindan serán tratados como ciudadanos, estarán exentos de impuestos durante 2 años y se les concederán 10 sacos de arroz. Y luego,
No hubo y entonces. Merlín simplemente se derrumbó. Shirou había ganado control sobre la población hambrienta, que se había rendido con sus familias enteras. Merlín y Artoria, los únicos que quedaban en el palacio, estaban sentados en medio del caos. Pronto fueron rodeados por las tropas de Shirou y Kai, que habían llegado con fuerza. En realidad, ya casi era hora de obligarlos a suicidarse, ya que el juego había terminado. Merlín, con la mentalidad destrozada, aceptó la derrota y dejó de jugar. Incluso un fantasma con la forma de un trozo de batata apareció en su boca, testimonio de su abrumadora desesperación. Perdí, en realidad perdí tan miserablemente, murmuró para sí mismo. Artoria también se derrumbó, sujetándose la cabeza y temblando en un rincón. Kai sintió una punzada de culpa y llamó a Merlín en voz baja. ¿Gran sabio? Merlín murmuró para sí mismo y soltó una risa amarga. ¿Gran sabio? Jajaja, ¿dónde está el gran sabio? Solo soy Merlín, un Merlín inútil. El bulto fantasma en forma de batata en su boca pareció crecer aún más mientras hablaba. ¿Estás bien?, preguntó Shirou mientras se acercaba. Solo soy un pequeño e inútil Merlín, repitió Merlín con expresión derrotada. No te desanimes, le aseguró Shirou. No fui yo quien te derrotó. Merlín se volvió para mirar a Shirou y sus ojos preguntaban sin comprender. ¿Entonces quién era? Fue Humanidad, respondió con una sonrisa. ¿Humanidad? Merlín preguntó con un toque de confusión. Sí, fue la Humanidad la que te derrotó, no yo. Humanidad, humanidad, se repitió Merlín, perdido en sus pensamientos. Shirou se rió entre dientes y continuó. No importa cuán poderoso sea un individuo, no puede superar el poder de un grupo. Y no importa cuán inteligente sea un individuo, no puede ser más inteligente que un grupo. Así que no te subestimes, Merlín. No fui yo, sino la humanidad quien te derrotó. Merlín levantó la cabeza y miró a Shirou. Vio una sonrisa brillante y un par de ojos ardientes. Ya veo, no es de extrañar, no es de extrañar, eres un recipiente. Merlín pensó para sí mismo. Destino. Con el tiempo me convertiré en el héroe de la justicia. Capítulo 114, un fanfic de Destino / Noche de estancia. El viejo caballero Héctor parecía desconcertado mientras miraba a Kai, que tenía una expresión seria en su rostro. ¿Qué dijiste? Merlín te llevó a un sueño para simular un reino, pero tú y Ginebra lo derrotaron fácilmente. Antor estaba profundamente dormido cuando Kai lo despertó abruptamente. Al principio había estado bastante enojado, pero después de escuchar la historia de Kai, su ojo dio paso a la confusión. No puedo creerlo, estaba escrito en todo su rostro curtido. Kai, ¿alguna vez te he enseñado a mentir? Antor no pudo evitar preguntar. Estaba completamente estupefacto. A pesar de que era solo un juego fantástico invocado por Merlín y se sentía muy alejado de la realidad. Sin embargo, el hecho era que Merlín y Artoria, trabajando en conjunto, habían sido derrotados por Kai y el niño que habían acogido hace apenas un año. Se preguntó si lo que Kai le había dicho era siquiera posible. Como mentor de Artoria, Héctor era muy consciente de lo formidable que se había vuelto el chico de 15 años. En lo que respecta al manejo de la espada, ella era igual a él, e incluso logró superarlo, un caballero que alguna vez fue renombrado. Además, gracias al factor dragón, el cuerpo de Artoria poseía una fuente inagotable de fuerza. Incluso durante su mejor momento, Héctor no se atrevería a afirmar que podría derrotar a Artoria en combate en este mismo momento. En cuanto a Kai, Héctor también era muy consciente de sus fortalezas y debilidades. Si bien Kai era igual a Artoria en términos de manejo de la espada, sin el factor dragón, no podría igualar su fuerza, agilidad y otras habilidades físicas. En cuanto a la estrategia militar, Merlín era un hombre sabio cuyos ojos habían visto gran parte del mundo. Parece poco probable que se enfrente a un estudiante que carecía de estrategia militar. Sin embargo, Kai afirmó que no solo derrotó a Artoria, sino que también burló a Merlín y los atrapó a ambos en una prisión. Esto parecía muy improbable. La idea de que el recipiente ideal para el rey, acompañado por el sabio Merlín, pudiera ser derrotado por su propio hijo y un niño aparentemente normal y corriente de origen desconocido era difícil de creer. No estoy mintiendo, padre. Sé que es difícil de creer, por eso vine a informarle, dijo Kai. En verdad, Kai estaba lidiando con dudas sobre la situación. Todo parecía demasiado fantástico. Podría ser que, con la ayuda de Shirou, realmente hubiera superado a Merlín y Artoria y unido a Gran Bretaña. La ambición que Kai tenía en su corazón realmente se hizo realidad en un sueño. Todo parecía tan surrealista, casi como si no pudiera ser real. Kai se preguntó cómo podía recolectar tanta comida en el reino de los sueños.
A pesar de sus dudas, Héctor se acercó a Artoria para preguntarle sobre la verdad del asunto después de que ella despertara del sueño. Sin embargo, antes de que pudiera hablar, vio la expresión devastada en su pequeño rostro y la mirada hueca y dubitativa en sus ojos. Antor sabía que era real y no había necesidad de dudarlo. Entendía muy bien el temperamento de Artoria. Aparte de ser completamente derrotada y aplastada, no había manera de que Artoria, que siempre fue tan seria y fuerte, dudara de su existencia hasta tal punto. Con voz resuelta, Héctor tomó una decisión. Artoria, tus lecciones de esgrima y equitación están en suspenso por ahora. Debes ir y reclutar a Ginebra como tu caballero. Esta es la única tarea que debes realizar. ¿Ah? Artoria miró a Héctor con los ojos vacíos, todavía luchando por recuperarse de la paliza que había recibido a manos de Shirou. Antor habló con paciencia. Si deseas convertirte en rey y derrotar a Vortigern, el usurpador, no puedes hacerlo solo. Debes reclutarlo. Como caballero leal del rey Uther, su lealtad era incuestionable. Fue el propio Uther quien le había confiado a Artoria su cuidado. Antor era muy consciente de la misión que estaba llevando a cabo Artoria y estaba decidido a ayudarla a derrotar a Vortigern y unificar Gran Bretaña. Pero ahora se encontraba frente a un gran sabio, y ni siquiera lo sabía. Además, ¿por qué no había firmado un acuerdo amo-sirviente con Shirou al encontrarlo? Como resultado, Shirou ahora era un hombre libre, capaz de irse o quedarse como quisiera. Héctor estaba casi seguro de que esta persona era la clave para unificar Gran Bretaña y, por lo tanto, reiteró. Debes reclutarlo, Artoria. Es una fuerza indispensable para ti. Artoria asintió solemnemente, entiendo. De hecho, ya había decidido reclutar a Shirou sin los repetidos recordatorios de Héctor. Hablaba en serio, pero no ingenua. Si no se hubiera dado cuenta de la importancia de la presencia de Shirou después de haber sido golpeada y colgada por él en el sueño, entonces no sería digna de ser el recipiente del rey ideal. Lo más importante es que el comportamiento real de Shirou en el sueño le había dejado una impresión duradera. Tras su aparición, todos se unieron a él, atraídos por su carisma y liderazgo, y su moral se disparó. Por el contrario, su propia moral estaba baja y se sentía aislada y despreciada. Para empeorar las cosas, la gente incluso se rebeló contra ella y la ató como un regalo de rendición a Shirou. El marcado contraste entre los dos hizo que Artoria se diera cuenta de cuánto aún tenía que aprender antes de poder convertirse verdaderamente en rey. No pudo evitar sentir una sensación de insuficiencia y un ardiente deseo de mejorar. Lo más importante es que, sin lugar a dudas, Shirou poseía la sabiduría y las cualidades de un rey ideal, y Artoria sabía que necesitaba aprender de él en serio. Sintió un profundo anhelo de adquirir su conocimiento y experiencia, de mejorar y convertirse en un mejor gobernante para su pueblo. Después de discutir el asunto entre ellos, todos fijaron sus ojos en Shirou. Esto hizo que Shirou, que todavía estaba profundamente dormido, se estremeciera instintivamente. Movió su cuerpo, murmuró algunas palabras, se dio la vuelta, se cubrió con una manta y siguió durmiendo. Pero el escalofrío que lo había invadido aún no se había desvanecido y permaneció durante toda la noche. Por la mañana, el frío se hizo evidente. Al abrir la puerta, Shirou encontró a dos sirvientes parados a cada lado, esperando respetuosamente a que saliera. Estaba confundido y no pudo evitar preguntar, ¿qué están haciendo? Kai se acercó a él con una sonrisa espeluznante, sus ojos brillando con una intensidad que hizo que a Shirou se le erizara la piel. Kai, ¿qué está pasando? Preguntó Shirou. Sonriendo ampliamente, Kai respondió, usted es nuestro invitado de honor. Así es como tratamos a nuestros invitados de honor. Invitado de honor mi culo. Shirou negó con la cabeza y fue a desmalezar la colina, comenzando su trabajo diario. Sin embargo, los demás lo siguieron como un séquito, mirando fijamente su espalda, haciendo que Shirou se sintiera incómodo. No pudo evitar preguntar. ¿Qué intentas hacer, Kai? Kai simplemente siguió sonriendo sin dar una respuesta. Shirou comenzó a sentirse cada vez más incómodo y se agachó para empezar a deservar el jardín. Pero antes de que pudiera comenzar, los demás se apresuraron y asumieron la tarea por él. Cuando les preguntó qué estaban haciendo, simplemente respondieron que él era su invitado de honor. A la hora del almuerzo le sirvieron una variedad de platos exquisitos, entre ellos varios trozos de carne a la parrilla. Sin embargo, el detalle más significativo fue que Artoria empujó la mitad de su propia comida hacia él y lo miró fijamente. Shirou vaciló, recogiendo la comida solo para volver a dejarla en el suelo. Se sentía como si estuviera bajo un microscopio y no podía soportar la idea de que lo observaran mientras comía. Para empeorar las cosas, había aprendido por experiencia que los halagos a menudo tenían un motivo oculto.
Kai y Artoria permanecieron en silencio, con sus miradas fijas en Shirou. Abrumado por la ansiedad y el miedo, Shirou finalmente habló. ¿Qué está pasando aquí? ¿Puedes actuar con normalidad? Realmente me estás asustando. Kai simplemente sonrió en respuesta, pero Artoria habló con un tono serio. Guinevere, te imploro que te conviertas en mi caballero y me enseñes la sabiduría de ser rey. ¿Eh? ¿Qué está pasando? La sonrisa de Kai desapareció. ¿Cómo podía su impulsiva hermana menor hacerle una oferta de reclutamiento tan pronto? Habían planeado mostrarle a Shirou su sinceridad y los beneficios de unirse a ellos antes de extender la oferta. Esta oferta repentina no era parte del plan. ¿Esto no arruinaría todo? ¿Oh, eso es todo? Shirou exhaló un suspiro de alivio. Tenía miedo de que lo estuvieran siguiendo personas con intenciones cuestionables, pero parecía estar equivocado. Ella preguntó con entusiasmo. ¿Has aceptado mi oferta, Ginebra? Shirou negó con la cabeza con firmeza. Lo siento, pero no quiero convertirme en caballero de nadie, respondió. Y en cuanto a la sabiduría de un rey, no tengo idea de lo que eso significa. Solo soy una persona común y corriente que siempre ha sido guiada por otros. Todo lo que quería era volver a casa con su familia. No tenía ningún interés en la vida de un caballero y ciertamente no poseía la sabiduría de un rey. En su sueño, derrotó tanto a Merlin como a Artoria sin esfuerzo. Pero eso fue solo porque el mundo de los sueños era muy diferente de la realidad y parecía un paraíso. En el mundo real, había cuestiones como la salinización de la tierra y conflictos que surgían de la implementación de las leyes, que inevitablemente chocarían con los intereses de los nobles y conducirían a más disputas. Además, el decreto del juego anterior, que ofrecía un trato generoso a los enemigos que se rendían, solo fue posible gracias al desarrollo de las fuerzas productivas, pero aún así crearía nuevos problemas y contradicciones. En realidad, derrotar a sus oponentes tan fácilmente como en sus sueños era imposible. Si no tuvieran comida y se vieran obligados a seguir luchando, probablemente colapsarían aún más rápido. Los soldados incluso podrían rebelarse antes de que comenzara el levantamiento campesino. Sin una visión clara del futuro, una rebelión era casi inevitable. No te subestimes, Ginebra. Artoria exclamó con emoción. Ella creía que Shirou se estaba subestimando a sí mismo. Habiendo experimentado la brecha entre su propia sabiduría y la de Shirou, sintió que representaba la verdadera naturaleza de un rey ideal. La verdadera naturaleza de un rey era proporcionar una buena vida a la gente común y ejercer el poder de mandar. Este era el camino que Artoria estaba decidido a seguir, el camino de un rey ideal. Como recipiente del plan del rey ideal de Uther, Artoria había sido educada por Héctor y Merlin para convertirse en el gobernante perfecto. Antes de la simulación del reino, ella no tenía un concepto claro de lo que debería ser un rey ideal. Sin embargo, después de ver la forma en que la gente celebraba y amaba a Shirou, mientras ella era odiada y ofrecida a él como prisionera, tuvo una nueva comprensión de lo que debería ser un rey ideal. Habiendo adquirido una comprensión más profunda de lo que realmente significaba ser rey, Artoria creía que ser amado por el pueblo era el ideal supremo. Ahora veía todo lo que había aprendido sobre gobernar como falso. Con esta nueva perspectiva, le hizo una petición seria a Shirou. Por favor, conviértete en mi caballero. Cuando Shirou se encontró con las intensas miradas de Artoria y Kai, quienes lo miraban como si fuera un gran sabio, comenzó a arrepentirse de su decisión de plantar ese campo. Destino. Con el tiempo me convertiré en el héroe de la justicia. Capítulo 115, un fanfic de Destino / Noche de estancia. Desde que Shirou ganó su propia oscuridad, nunca había sentido un deseo tan intenso de golpear a alguien, ni siquiera a Gilgamesh. Después de un día largo y agotador, Shirou regresó a su habitación con la esperanza de descansar un poco. Sin embargo, para su sorpresa, Kai salió de debajo de su cama con una expresión engreída en su rostro. Shirou sintió que había tocado fondo. En un ataque de ira, agarró la cara de Kai con fuerza y lo arrojó por la ventana como si fuera un trozo de basura. A pesar de cambiar las sábanas y el colchón con asco, Shirou no pudo dormir durante el resto de la noche. Al día siguiente, Kai seguía a Shirou con una sonrisa en su rostro. Shirou ahora estaba seguro de que Kai y Artoria estaban tratando de reclutarlo. Nunca había visto a Artoria tan insistente, y Kai se le pegaba como chicle a un zapato. No pudo evitar sonreír con ironía y dijo: Kai, por favor, te ruego que vuelvas a tu estado normal. De lo contrario, podría tener que golpearte de verdad. ¿Por qué? Preguntó Kai, pareciendo desconcertada. ¿No es mi actitud amistosa? Es porque tu sonrisa es realmente espeluznante.
La expresión de Kai vaciló y empezó a dudar de sí mismo. Y no puedo ser un caballero, continuó Shirou. ¿Por qué no? Porque esta no es mi casa y eventualmente tendré que irme, explicó Shirou. Tenía que regresar a la ciudad de Fuyuki, por lo que, en lo que respecta a Gran Bretaña, era solo un transeúnte. Sigues hablando de irte, pero ¿de dónde vienes realmente? Vengo de, Shirou comenzó a decir, pero un dulce aroma llenó el aire y una familiar voz masculina resonó a su alrededor. Viene de Avalon, dijo la voz. Shirou quedó atónito por un momento y se giró para ver un mar de flores extendiéndose ante él. En medio de las flores, Merlin caminaba hacia ellos. ¿Merlin? ¿Qué te trae por aquí? Preguntó Shirou, mirando a Kai. Notó un cambio momentáneo en la expresión de Kai cuando vio a Merlin en persona. Mañana es el día de selección, dijo Merlin con una sonrisa. Shirou inmediatamente entendió y pensó para sí mismo. Mañana será cuando Artoria sacará la espada de la piedra, ¿no? Oye, Merlin. ¿Ginebra vino de Avalon? Preguntó Kai, levantando una ceja. ¿No es esa la tierra mítica? De hecho, respondió Merlin con una sonrisa. Shirou no pudo evitar llevar a Merlin a un lado y preguntarle en voz baja. ¿Qué estás planeando? No estoy planeando nada, no soy de Avalon. Dijo Shirou a la defensiva. Merlin extendió las manos con impotencia y dijo. No puedes andar diciéndole a la gente que eres del futuro. Causaría caos. En realidad, Shirou miró a Merlin con sospecha. Sabía que Merlin era un personaje escurridizo que mentía 9 de cada 10 veces. Podría estar jugando algún tipo de juego. Mírame a los ojos, señaló Merlin a sus propios ojos. ¿Vas a decirme que estás mintiendo otra vez? Ah. ¿Parezco ese tipo de persona? De verdad, Merlin suspiró y dijo, lo que quiero decir es, tienes que confiar en mí. Shirou. El tono suave de la voz de Merlin le puso la piel de gallina. Shirou miró las flores a ambos lados de Merlin y sintió curiosidad. No pudo evitar preguntar. ¿Realmente florecen las flores donde quiera que vayas? No es de extrañar que te llamen el mago de las flores. Estás pensando demasiado. Estas flores son solo ilusiones, respondió Merlin. ¿Ilusiones? Shirou levantó una ceja y miró a Merlin sorprendido. ¿Por qué crearías ilusiones mientras caminas? Para realzar mi aura noble y elegante, por supuesto. Shirou. Este tipo realmente merecía una paliza. Está bien, ya es suficiente. Recuerda no cometer errores. Eres de Avalon, así que no reveles tu verdadera identidad o causarás un gran desastre, advirtió Merlin. Shirou asintió con la cabeza. Entiendo. Oh, hay una cosa más, continuó Merlin. ¿Qué es? Desde nuestro empate en ese duelo hace 5 días, he aprendido una lección valiosa, comenzó a explicar Merlin. Esperar. Shirou intervino, preguntando. ¿Estás seguro de que fue un empate? Absolutamente, fue un empate, afirmó Merlin con confianza, sin perder el ritmo. Verás, yo tenía la ventaja al principio y tú la obtuviste hacia el final. Fue un partido igualado con una probabilidad de 50-50. ¿Cómo podría ser otra cosa que un empate? Shirou. Shirou no pudo evitar admitirlo. Este hombre era aún más descarado que él. De todos modos, me he dado cuenta de que los no humanos tienen sus propias limitaciones y debo seguir observando a la humanidad, admitió Merlin. Shirou, todavía desconcertado, preguntó. Entonces, ¿qué tiene eso que ver conmigo? Te estoy estudiando, reveló Merlin. Ahora ven y conviértete en el caballero de Artoria. Gracias, pero no tengo ningún interés en servir como caballero de otra persona, declinó Shirou sin dudarlo un momento. ¿Por qué no? Merlin preguntó. Como nativo de Avalon, debes tener en cuenta que Artoria está destinada a convertirse en un rey legendario, dejando una huella en la historia. Tú también podrías tener tu nombre grabado en los anales del tiempo. Esta no es mi casa y quiero volver. No puedes volver atrás, Merlin sacudió la cabeza. ¿Por qué estás tan seguro? Porque mis ojos han sido testigos de la verdad, respondió Merlin, señalando sus propios ojos. Está predeterminado. Shirou levantó las manos y habló con seriedad. Déjame ser claro, el hecho que has visto y este llamado destino será destrozado por estas mismas manos. Merlin pareció desconcertado. ¿Pero por qué? Porque soy humano y usaré mis manos para forjar el futuro que deseo. Proclamó con determinación inquebrantable. Se despidió de Kai y se alejó. Merlin se quedó allí, momentáneamente estupefacto, antes de que una sutil sonrisa apareciera en sus labios. Los humanos son verdaderamente fascinantes, reflexionó. Seguiré observando este llamado potencial humano. Cuando regresaron a la mansión, encontraron a un grupo de soldados con armadura afuera.
Shirou y Kai sintieron curiosidad y preguntaron a algunos sirvientes, solo para descubrir que había llegado un invitado noble. Como hijo legítimo de Héctor y heredero de la mansión, Kai estaba obligada a recibir al invitado, mientras que Shirou había planeado quedarse. Sin embargo, Kai insistió en que Shirou se uniera a él. Shirou protestó. Solo soy un aprovechado que come y bebe aquí. No seas ridículo, respondió Kai. Eres un invitado de honor de nuestra mansión. En el futuro, te convertirás en el caballero de Artoria como yo. No puedo convertirme en el caballero de Artoria, dijo Shirou con una sensación de impotencia. Deberías renunciar a esa idea. De todos modos, ya que no puedes regresar a Avalon, ¿por qué no ayudas a Artoria? Kai preguntó con curiosidad. ¿Quién dijo que no puedo volver? Shirou levantó una ceja, sintiéndose molesto. Encontraré una manera de regresar, pase lo que pase. Kai condujo a Shirou a la sala de recepción, donde Héctor y Artoria estaban conversando profundamente con un joven caballero rubio. Al notar su llegada, Héctor asintió en reconocimiento. El joven caballero se giró para saludarlos, dirigiendo su atención hacia Kai. «Debes ser el hijo de Sir Héctor, Kai, ¿estoy en lo cierto?» Kai asintió cortésmente hacia Gawain y le preguntó. «¿Y tú lo eres?» El joven caballero sonrió cálidamente y respondió. «Soy Gawain». Kai estaba un poco desconcertada. «Ah, eres Sir Gawain, el hijo del rey Lot, el caballero bendecido por el sol, ¿verdad?» Shirou miró, sintiéndose sin palabras. ¿Por qué parecía que se estaban elogiando mutuamente en un negocio? Solo les faltaba el típico intercambio de encantado de conocerte. El placer es mío. Pero, Gawain. Mientras Shirou lo miraba, no pudo evitar notar la sorprendente buena apariencia del joven caballero. A pesar de su juventud, Gawain poseía una sonrisa amable y su tono era amistoso y educado, como la luz del sol. Parecía el perfecto príncipe azul de un cuento de hadas. Sabía que Gawain era hijo de Morgan Le Fay y más tarde se convertiría en uno de los caballeros de la mesa redonda. Blandía la espada hermana de Excalibur, la espada de la victoria giratoria, Galatine. También poseía la bendición del sol, y su poder se triplicó durante las 3 horas desde las 9 am hasta el mediodía y las 3 horas desde las 3 pm hasta el atardecer. A pesar de las impresionantes habilidades de Gawain, Shirou no pudo evitar preguntarse por qué estaba aquí. Algo en la situación le pareció extraño y frunció el ceño con preocupación. Cuando Kai y Gawain terminaron su conversación, la mirada de Gawain se posó en Shirou y preguntó. ¿Puedo preguntar quién es este caballero? No soy un caballero, respondió Shirou, sacudiendo la cabeza. Puedes llamarme Ginebra. Los británicos lucharon por pronunciar correctamente el nombre de Shirou, por lo que optó por usar el nombre de Guinevere. Les resultaba más fácil de pronunciar y era un nombre con el que estaban familiarizados. Cuando Gawain escuchó el nombre Guinevere, quedó momentáneamente desconcertado y sus ojos se abrieron con sorpresa. Luego se volvió hacia Shirou y le preguntó, señalándolo. ¿Eres la increíblemente hermosa Lady Guinevere, hija de Leo de Grancé, que sacudió toda la tierra de Gran Bretaña con su incomparable belleza? Interrogación de cierre. Shirou quedó completamente desconcertado por la pregunta de Gawain. Este audio fue creado por Yuzumaki 13K. Si estás escuchando este audio en cualquier otro canal significa que lo resumieron sin esfuerzo alguno. Destino. Con el tiempo me convertiré en el héroe de la justicia. Capítulo 116, un fanfic de Destino / Noche de estancia. Shirou vaciló por un momento antes de señalarse a sí mismo y decir, por favor, mírame bien. Ginebra es una princesa y yo soy un hombre. Gawain abrió mucho los ojos y examinó cuidadosamente a Shirou de pies a cabeza. Al darse cuenta de su error, se avergonzó y se disculpó repetidamente. Lo siento, cometí un error. Shirou estaba al mismo tiempo divertido y frustrado por la situación. Parecía que todo el mundo en Gran Bretaña era propenso a confundir el género de alguien. No pudo evitar sentirse molesto con el nombre Guinevere que le habían puesto. Había sido perseguido por un grupo de caballería que continuamente lo llamaba Ginebra y, al final, el nombre quedó. Esto se debió principalmente a la falta de comprensión de Shirou del idioma inglés antiguo en ese momento, lo que le dificultaba discutir. Al estar en un entorno desconocido, tuvo que ser cauteloso y analizar la situación en silencio, lo que lo llevó a quedarse con el nombre Guinevere durante casi un año, hasta que se convirtió en una identidad de la que no podía deshacerse. Kai rápidamente aligeró el ambiente y se volvió hacia Gawain y le preguntó el motivo de su visita. Bueno, verás, comenzó Gawain, mi madre se enteró de que su hermano Arthur estaba siendo acogido en la casa de Sir Héctor, así que me pidió que trajera a Arthur para que la conociera.
Ante la mención de la princesa Morgan Le Fay, la expresión de Kai se oscureció ligeramente y Shirou levantó una ceja, mirando inconscientemente a Artoria. Morgan Le Fay, también conocida como Morgan, era la hermana del rey Arturo y jugó un papel importante en la caída de Camelot. No solo era la hermana del rey Arturo y la hija de Uther Pendragon, sino también la madre de Mordred, Gawain, Agravain y otros. Además de su linaje real, también era el lado oscuro de la Dama del Lago. Desde la muerte del rey Salomón, la era de los dioses había desaparecido y esto tuvo un profundo impacto en Gran Bretaña. Durante la era de los dioses, cada rey de Gran Bretaña recibió una bendición de la tierra, y con la desaparición de la era de los dioses, el rey Arturo fue el último en recibir esta bendición. Después de la derrota de Uther a manos de Vortigern, él y Merlín diseñaron el dragón rojo de Gran Bretaña para transmitir el misterio a la siguiente generación, que se convirtió en Arturo o Artoria. Sin embargo, sorprendentemente, Morgan también era una princesa con un linaje sobrenatural y era la hija que heredó la isla británica. Como señor de la isla, fue capaz de superar a Artoria y convirtió toda la isla de Gran Bretaña en su propiedad. En la leyenda artúrica del Nasuberse, Morgan despreciaba a su hermana, que también era mujer pero era favorecida por su padre. Este resentimiento la llevó a pasar toda su vida buscando venganza y, finalmente, se convirtió en un factor importante en la caída de Camelot. El día antes del día de la selección, envió a Gawain para invitar a Artoria a reunirse con ella. Shirou no sabía si había algún significado más profundo en esto, pero le preocupaba que Artoria aceptara la invitación. Pero, para su sorpresa, ella permaneció en silencio detrás de Héctor, revelando que él la había entendido mal. Aunque Merlín le había enseñado a ser algo formal, seria y ocasionalmente torpe, Artoria no era tonta. Sabía que su verdadera identidad no era la de un hombre y que no podía revelarse a los demás, especialmente frente a su hermana, que practicaba hechicería. Héctor dijo con pesar: "Eso es desafortunado. Arthur se está preparando para el día de selección de mañana y no está en la mansión. Quizás puedas reunirte con él mañana". Vale la pena señalar que Uther le había dado a Artoria el nombre de Arthur, que simbolizaba a un hombre, mientras que Artoria era su nombre real, conocido solo por unas pocas personas. Ya veo, es una pena, Gawain expresó su decepción y sonrió amablemente, en ese caso, me iré. Gawain partió rápida y decisivamente. Entonces, ¿la otra parte había venido a llevar a Artoria a reunirse con Morgan? Esperar. ¿Significa esto que Morgan ya estaba en la ciudad? Esto se estaba poniendo interesante. Si Morgan, que poseía el poder de la isla, pudiera sacar la espada de la piedra, ¿qué pasaría con la elección del rey? Shirou no estaba consciente de ello, pero la misión diaria de Artoria había llegado. Guinevere, ¿me harías el honor de convertirme en mi caballero? Artoria hizo una petición sincera. Lo siento, pero debo rechazarlo, respondió Shirou sin dudarlo. Mientras miraba los ojos azules de Artoria, comenzó a sentir un dolor de cabeza. Se sentía como si se hubiera convertido en el objetivo de un juego de simulación de citas, con Artoria como el jugador que lo saludaba a diario, aumentaba su nivel de afecto y finalmente lo conquistaba. ¡Qué broma! No era un personaje de un juego de simulación de citas. Después de abandonar la finca, Gawain condujo a su caballería a sus cuarteles temporales y le contó a Morgan todo lo que había visto y oído. Entonces, dijeron que todo era en preparación para el día de selección de mañana. Morgan se sentó en su trono y golpeó ligeramente el reposabrazos de Mithril con su dedo delgado. Una sonrisa levemente burlona surgió en su hermoso y tenso rostro, que se parecía al de Artoria. ¿Preparándose? Creo que están intentando ocultar algo, reflexionó. ¿Qué podrían estar ocultando, madre? Preguntó Gawain. Sea lo que sea, lo sabremos pronto. Por ahora, centrémonos en mañana, dijo Morgan, tranquilizándolo. Haz lo mejor que puedas para sacar la espada de la piedra. Prometo hacer lo mejor que pueda, madre, respondió Gawain. Después de indicarle a Gawain que descansara, Morgan golpeó con el dedo el reposabrazos antes de ponerse de pie. El trono en el que había estado sentada se licuó como agua y desapareció bajo tierra. Morgan no solo era un mago hábil, sino que también poseía el poder de la isla. Acercándose a la ventana, miró hacia la bulliciosa ciudad que había debajo y murmuró para sí misma. Si fueras una niña, Arthur, nunca renunciaría al trono. Con el poder de la isla atravesándola, Morgan era, sin lugar a dudas, la candidata más calificada para suceder al trono de Uther. Pero a pesar de poseer el poder de la isla, Morgan nunca estuvo interesada en heredar el trono ya que, según las leyes, una mujer no podía convertirse en monarca. Enterarse del plan de Uther de ejecutar al rey ideal y crear el dragón rojo de Gran Bretaña solo la hizo menos interesada en el trono.
En cambio, se centró en apoyar los esfuerzos de su hermano menor para unir Gran Bretaña. Consideró la mejor manera de ayudarlo y lograr la paz y la estabilidad que su tierra tan desesperadamente necesitaba. Cuando Arturo tenía 5 años, fue enviado fuera del reino para ser criado, y la espada en la piedra y el día de la selección se establecieron como una alternativa al nombramiento directo de un heredero. Morgan sintió que algo andaba mal, pero siendo joven en ese momento, no le dio mucha importancia. A medida que se acercaba el día de la selección, Morgan se sentía cada vez más incómodo con el plan del rey ideal. Al final, se dio cuenta del punto más crucial, que Arthur probablemente era una hija como ella. Esta fue una comprensión horrible porque significaba que su línea familiar llegaría a su fin. Morgan se dio cuenta de que todos los descendientes de Uther eran hijas. Si ese fuera el caso, ¿por qué ella, que heredó el poder legítimo de la isla, debería ceder el trono al dragón rojo creado artificialmente? ¿Por qué debería tener que permanecer impasible mientras su padre, Uther, prodigaba toda su atención y esperanzas a Arthur? Estaba consumida por los celos y la furia. Estas emociones la motivaron a traer a Gawain a esta ciudad. Ella no renunciaría a lo que por derecho le pertenecía. Sin embargo, después de llegar a la ciudad, se dio cuenta de que este asunto probablemente no era tan sencillo como había previsto. Esto se debió a la participación de Merlín y el arzobispo. Además, la llegada del dragón blanco se había convertido en una gran molestia. No era otro que Vortigern, el rey usurpador. Aunque su encuentro había sido breve, Morgan estaba segura de haberlo visto correctamente. Como alguien que había heredado el poder de la isla, podía detectar a Vortigern fácilmente. Sin embargo, ella optó por no exponerlo. Vortigern era un excelente peón para provocar problemas y no podía dejar pasar esta oportunidad. Esperaría hasta obtener la espada en la piedra y cumplir el día de la selección antes de revelar su verdadera identidad. De esta manera, podría obligar a Merlín y al arzobispo a reconocer su legítimo derecho al trono. Este era el verdadero valor de Vortigern. Mientras contemplaba su ascenso al trono como reina, una leve sonrisa apareció en el rostro de Morgan. Sin embargo, sin que ella lo supiera, dos figuras abandonaban la ciudad al amparo de la oscuridad. «Mi rey, ¿ya nos vamos?», preguntó el asistente. Vortigern asintió. «Sí, es hora». El asistente frunció el ceño. «¿Pero no deberíamos provocar algo de caos antes de irnos?». «No hay necesidad». «¿Por qué no?». «Porque la situación ya es convulsa». «Además, ya obtuve lo que quería», explicó Vortigern. «Si nos demoramos, Morgan podría usarme para intentar clavar ella misma la espada en la piedra». «¿Qué? ¿Morgan? ¿No está ella en Orkney?», preguntó el asistente sorprendido. «Ha estado fuera por algún tiempo y ya me descubrió». ¿Cree que puede explotarme mientras me mantiene oculto? En comparación con mi ingenuo hermano Uther, ella está a años luz de él. Vamos, apresurémonos y regresemos rápidamente. En poco tiempo, estos reyes británicos comenzarán a discutir entre ellos. Ahí será cuando aprovecharemos la oportunidad y los aniquilaremos a todos». Vortigern blandió su capa y se alejó a lo lejos. Destino. Con el tiempo me convertiré en el héroe de la justicia. Capítulo 117, un fanfic de Destino / Noche de Estancia. Shirou se despertó al ver la luz del sol asomándose por una rendija de la puerta, a pesar de que la habitación todavía estaba en penumbra. Podía escuchar la conmoción afuera, donde Artoria y los aprendices de caballero se estaban preparando como si se dirigieran a la batalla. De repente recordó que era el día de la selección, lo que explicaba la emoción de los jóvenes. «Guinevere, ¿por qué sigues usando esa ropa descuidada? Hoy es el día de la selección». Kai frunció el ceño a Shirou, que estaba vestido con su habitual ropa de lino gris. «No voy a ir», respondió Shirou con una sonrisa. «¿Qué quieres decir con que no vas a ir? Es un gran evento». «Vamos, vámonos». Kai insistió, empujándolo hacia adelante. Está bien, iré». «Deja de presionarme», dijo Shirou, resignado a su destino. «Si vas, déjame conseguirte una armadura», dijo Kai, frotándose la barbilla. «Olvídalo, solo quiero divertirme un poco. Usar armadura es demasiado agotador». «Está bien», pensó Kai por un momento y dijo. «Además, no hay ninguna armadura adecuada para ti en la propiedad». Shirou se sorprende, sabiendo que era verdad. Parecía un chico esbelto de 13 años y no había ninguna armadura en la propiedad que le quedara bien. Los aprendices de caballero ya se habían ido a caballo, y Shirou, Artoria y Kai caminaban lentamente hacia la ciudad. Los aprendices de caballero, sin saber que la espada en la piedra ya había sido decepcionado para Artoria, estaban ansiosos por luchar por el trono.
Pero tanto Shirou como Kai sabían la verdad y solo se unieron para ser parte de la emoción y aumentar su número. Ups. Kai de repente se dio una palmada en la frente y se volvió hacia Artoria. Hermana, olvidé traer mi lanza. ¿Puedes volver a buscarla? Como caballero, ¿cómo pudiste olvidar tu lanza? Artoria frunció el ceño. Bueno, las batallas de caballería han estado obsoletas durante mucho tiempo, y últimamente solo he estado cultivando. Los caballos militares también son raros. De todos modos, ¿podrías regresar y traérmelo? Suplicó Kai. Está bien, avanzando Artoria, montó en su caballo y se fue a recuperar la lanza de Kai. Mientras observaban a Artoria alejarse, Shirou se volvió hacia Kai y le preguntó. ¿Hiciste eso a propósito? Más o menos, afirmó Kai. ¿Por qué? Preguntó Shirou. Kai se rascó la nuca y sonriendo impotente. Como su hermano mayor, no puedo evitar sentirme un poco protector. Cuando pienso en el futuro de toda Gran Bretaña que descansa sobre sus pequeños hombros, es difícil verla alejarse hacia el peligro sin sentir ansiedad. Shirou permaneció en silencio, perdido en sus pensamientos. Después de sacar la espada de la piedra, Artoria ya no pudo ser un caballero y tuvo que abandonar por completo su identidad de mujer para convertirse en rey y perseguir la visión de destrucción que el destino le había otorgado. Pensando en la chica justa y obsesionada que había conocido durante la Cuarta Guerra del Santo Grial, que se parecía más a un caballero que a un rey, Shirou no pudo evitar negar con la cabeza. Sabía el destino final que eventualmente enfrentaría a Artoria, pero no había nada que pudiera hacer. En otros mundos, las civilizaciones solo podrían surgir y caer o desaparecer por sí solas. Pero en la antigua Gran Bretaña del mundo Nasuberse, estaba destinada a perecer por la voluntad de los cielos. Desde la rebelión del rey Gilgamesh, la era de los dioses había comenzado a desaparecer. Para entonces, la era de los dioses en Europa continental ya había terminado, y solo quedaban restos de ella en Gran Bretaña. A medida que los humanos establecieron gradualmente su posición como especie dominante en la Tierra, la era de los dioses en Gran Bretaña también estaba destinada a llegar a su fin. Desafortunadamente, los antiguos británicos también eran considerados criaturas de la era de los dioses. Después de que Artoria derrotara a Vortigern, el suelo de Gran Bretaña comenzó a deteriorarse, la producción disminuyó gradualmente y la antigua Gran Bretaña finalmente pereció, marcando el final de la era de los dioses. Esta fue la verdadera razón detrás de la caída de Camelot. Al escuchar las caprichosas reflexiones de Kai, Shirou asintió con la cabeza. Sí, así fue. ¿Por qué no te conviertes en el caballero de Artoria y la sigues? Sugirió Kai. Shiro negó con la cabeza. No es posible. No puedo cumplir con esa solicitud. ¿Por qué ser tan testaruda? ¿Artoria no te maltratará?, preguntó Kai, sintiéndose impotente. A veces, las cosas no se pueden forzar. Estoy destinado a irme, así que no puedo prometer mi lealtad a nadie. Está bien, suspiró Kai, aceptando su decisión. Pero antes de irme, si necesitas ayuda, haré todo lo posible para ayudarte, ofreció Shirou. Buen hermano. Eso está arreglado entonces. Kai pasó su brazo alrededor del hombro de Shirou y sonrió de felicidad. Shirou puso los ojos en blanco y dijo, entonces, si te ayudo, soy un buen hermano, pero si no lo hago, ¿no lo soy? Kai se echó a reír. Ja ja ja, me tienes ahí. Miró fijamente a Kai y dijo seriamente, tanto tú como Merlin merecen una buena paliza. Artoria montó su caballo de regreso a la finca a una velocidad vertiginosa. Se había estado preparando para este día durante 15 años y no podía permitirse el lujo de llegar tarde. Sus antecedentes eran a la vez complejos y únicos, pero las razones por las que tuvo que disfrazarse de hombre, comenzar a entrenar en el manejo de la espada, aprender sobre los asuntos nacionales desde una edad temprana y abandonar sus emociones humanas no eran algo que necesitara ser explicado. Todo lo que había pasado era para este día. Artoria nació en el mundo con el único propósito de sacar la espada del rey. Ni siquiera sabía cómo eran sus padres. El rey Uther y Merlin tenían el objetivo de crear un rey ideal y Artoria fue creada con ese propósito. Sin embargo, esto se parecía más al arrepentimiento o deseo de su padre, el rey Uther, y no podía sentir empatía por ello. Las enseñanzas de Merlin no inculcaron en Artoria ningún sentido especial del deber o emoción. Durante esos 15 años, las únicas cosas que la motivaron constantemente fueron los días ordinarios que pasaba con su padre adoptivo, Antor, y su hermano adoptivo, así como el consuelo de Ginebra, a quien había conocido este año, y las voces juguetonas de las personas que viven en el pueblo. Sin embargo, ella no quería convertirse en miembro del pueblo ni involucrarse en él. Ella no tenía ese deseo.
Incluso si a veces imaginaba tal escenario en su mente, lo descartaría con calma. En el fondo, sabía que si hacía eso lo perdería todo. Desde pequeña, Artoria no era especialmente inteligente, pero lo compensaba trabajando duro. Practicó incansablemente su manejo de la espada y la equitación y memorizó cada lección que Merlín le enseñó. Se había dicho a sí misma que solo había una cosa que no podía hacer: vivir como una persona normal. La creación del rey ideal conllevaba una gran responsabilidad. Sin embargo, tan pronto como Artoria pensó en la escena del sueño donde Shiro era amado por todos, no pudo evitar sentir una sensación de duda. Tal vez así sea el rey ideal. Incluso después de 15 años de educación, Artoria todavía no entendía qué tipo de persona podría ser considerada un rey. Le habían dado la educación de un rey y la habían dotado con las cualidades de un rey tanto como fuera posible. Pero incluso ahora, todavía no tenía una idea real de lo que realmente significaba ser rey. Su motivación era diferente a la del rey Uther. Artoria no quería convertirse en rey para dominar a otros como ser humano o para cumplir con sus obligaciones como líder, ni experimentó el éxtasis derivado de la fe. Su motivación era simplemente algo insignificante, algo que se sentía muy alejado de la grandeza y la gloria de ser rey. Sus 15 años de vida realmente no podían considerarse una existencia humana. Sin embargo, esos 15 años fueron todo lo que tuvo. Con una sola razón para llevar la corona, tomó su espada. Con solo ver a la gente en vivo, el poder brotaría dentro de ella y encontraría la motivación para seguir adelante. Incluso si no pudiera expresar lo que quería hacer, podría confirmarlo. Esta fue la respuesta que perseguía una chica llamada Artoria. Cuando regresó a su propiedad y recogió la lanza de Kai, preparándose para montar su caballo de regreso, inconscientemente miró hacia un lado y no pudo evitar quedarse atónita. Vio a Merlín parado a su lado, sonriendo. «Merlín, ¿qué estás haciendo aquí?» Artoria se sorprendió. ¿No se suponía que tú oficiarías la ceremonia de extracción de espada? El arzobispo ya está allí, así que no importa si asisto o no. Pero antes de que te vayas, hay algo que quiero mostrarte. Ella dudó. ¿No puedes mostrármelo más tarde? La ceremonia está por comenzar. Merlín la tranquilizó. No tienes nada que temer de mí. No te haré daño. Sin embargo, debo advertirte que una vez que recojas la espada, ya no serás humana hasta el final. Además, todos te odiarán. Y encontrarás una muerte trágica. Las imágenes pasaron ante los ojos de Artoria. Usando su hechizo, Merlín le mostró el trágico futuro que enfrentaría después de tomar la espada. Esto no fue un consejo sino una profecía. Si cogía la espada, por mucho que luchara, se enfrentaría a la sombría realidad de una muerte trágica y solitaria. La expresión de Artoria se torció por el miedo. La revelación de Merlín fue diferente del plan que se había hecho con Uther. La profecía no formaba parte en absoluto del plan de Uther. El plan era simple y se suponía que Merlín impulsaría a Artoria según lo planeado. Entonces, ¿por qué tuvo que pasar por todos estos problemas? El propio Merlín no lo sabía. Pero eso ya había sucedido y no había nada que pudiera hacer al respecto ahora. ¿Artoria tendría miedo de su futuro y cambiaría de opinión? ¿Sentiría que era demasiado pronto para convertirse en rey y huyó del camino para convertirse en rey? Sin embargo, ninguna de las opciones sería útil. Era un destino que ya estaba escrito en piedra y no había forma de escapar de él. Incluso si ella huyera en ese momento, Merlín podría encontrar otra oportunidad para prepararse para la selección del rey. Sin embargo, la respuesta de Artoria fue firme. La profecía de Merlín no la asustó. Más bien, la impulsó a tomar una decisión. ¿Esto realmente está bien?, preguntó Merlín. Mientras soplaba una suave brisa, el cabello rubio como el sol de Artoria ondeaba con el viento. Sin mirar atrás, ella asintió afirmativamente. Ginebra me ha mostrado la verdadera naturaleza del rey. Él encarna el ideal de la realeza. Si es posible, quiero servirle como mi rey. Pero como el deber del rey recae sobre mí, continuaré esforzándome por alcanzar la imagen del rey que Ginebra me ha mostrado. Artoria declaró antes de partir. Pero en realidad, en ese momento, tuvo miedo. No era miedo por su propio futuro, sino miedo a saber si su decisión fue la correcta. Destino. Con el tiempo me convertiré en el héroe de la justicia. Capítulo 118, un fanfic de Destino / Noche de estancia. Después de caminar por las tierras de cultivo, Shirou y Kai llegaron a la puerta que rodeaba la ciudad. Hoy, la atmósfera era diferente a la del pasado mientras todos se dirigían impacientemente a la montaña en las afueras de la ciudad. Los niños salieron corriendo ruidosamente, mientras los adultos se apresuraron hacia la montaña con los ojos brillantes de anticipación. Shirou y Kai rápidamente hicieron lo mismo.
En el camino, algunas personas conocidas saludaron a Shirou. «Oh. ¿No es Ginebra? ¿Estás aquí también? Eso es genial. También eres un escudero de Sir Hector. Tal vez tengas la oportunidad de sacar la espada de Shirou. La piedra y conviértete en rey». Shirou respondió sorprendentemente, pero no tomó en serio sus comentarios. Sabía que la espada en la piedra ya había sido predeterminada y encantada, por lo que nadie excepto Artoria podría sacarla. Mientras paseaban, él y Kai fueron recibidos por numerosas personas. El ánimo de Kai se hundió y no pudo evitar preguntar: «Solo has estado aquí durante un año y durante casi 9 meses ni siquiera hablaste. Entonces, ¿por qué todos te saludan?» Shirou se rió entre los dientes y señaló con el dedo la boca de Kai. «Tal vez porque no tengo una mala boca como tú». Kai quedó desconcertada por un momento antes de hacer un puchero de molestia. Por alguna razón, tenía ganas de responderle a todos excepto a Shirou y Artoria. Los dos siguieron a la multitud y caminaron por el camino hacia la montaña, una maravilla en los afueras de la ciudad. Desde lejos, parecía una piedra de mármol de forma cuadrada, no lo suficientemente grande como para ser considerada una montaña. Sin embargo, los lugareños la llamaron montaña de piedra, ya que se rumoreaba que había una montaña real enterrada debajo de la superficie de la piedra. En algún momento, los dos vieron una espada dorada erigida en Stone Mountain, con la hoja desenvainada y brillando intensamente bajo el sol. A medida que la multitud seguía creciendo, un anciano con vestimenta sacerdotal surgió de la multitud. «Mira, es el arzobispo». Alguien exclamó, y otros rápidamente se hicieron eco del sentimiento. «Hoy, finalmente se elegirá al sucesor del rey entre los caballeros». La multitud se agitó con anticipación. A pesar de que los reyes del norte formaron un frente unido para mantener a raya a Vortigern y los sajones, la crisis de supervivencia había estado presionando al pueblo de Gran Bretaña y el miedo invadió sus corazones. Este temor aumentó aún más después del fallecimiento del rey Uther. Afortunadamente, Merlín había profetizado que alguien heredaría la voluntad del rey Uther, derrotaría a Vortigern y traería estabilidad al pueblo. Esta profecía trajo cierta paz a los corazones del pueblo mientras esperaban la aparición del nuevo rey. Los caballeros también se sintieron aliviados por la profecía, pero también inquietos, preguntándose si serán elegidos como nuevo rey. Y ahora por fin ha llegado el día de la selección. El arzobispo miró a los inquietos caballeros desde lo alto de la montaña de piedra e hizo una proclamación rotunda. Hoy marca la aparición del sucesor del rey Uther. Este individuo es el heredero legítimo al trono de Camelot y encarna la esencia misma del dragón rojo. Es él quien reunirá a los caballeros, derrotará al dragón blanco y unirá a toda Gran Bretaña. Y he aquí, él llegará aquí hoy. Así que, los invoco, caballeros de Camelot. Desenvainen la espada. Por esta espada sagrada pide la victoria y sirve como el único y verdadero testamento de un rey, superando incluso el de la sangre real. Quien pueda sacar esta espada será considerado el destinado a gobernar Gran Bretaña. «Saca la espada. Saca la espada», gritó la multitud. Los caballeros vitorearon emocionados, con los ojos fijos en la espada incrustada en la piedra. La espada era la llave al trono, y quien la empuñara se convertiría en rey. El día señalado comenzaba la ceremonia de desenvainar la espada. El arzobispo levantó la mano para silenciar a la multitud y todas las miradas se fijaron en él. «Oremos», anunció el arzobispo. «Después de la misa, comenzaremos con el desenvainamiento de la espada». La misa comenzó y todos los asistentes participaron, excepto Shirou, quien sonrió en silencio y permaneció en silencio. No quería molestar a nadie ni sentía la necesidad de orar. A pesar de su comportamiento poco ortodoxo, nadie le prestó atención. Todos los ojos estaban puestos en la espada clavada en la piedra. Una vez terminada la misa, los caballeros estaban ansiosos por probar suerte desenvainando la espada. Cuando el arzobispo anunció el inicio de la ceremonia, los caballeros se apresuraron hacia adelante uno por uno, cada uno con la esperanza de ser quien sacara la espada de la piedra. La elección del rey había reunido a una multitud de personas, que estaban completamente cautivadas por el drama que se desarrollaba ante ellos. Uno por uno, los caballeros dieron un paso adelante con expresiones serias en sus rostros. Pusieron sus manos en la empuñadura de la espada y tiraron con todas sus fuerzas, pero para su gran decepción, la espada sagrada no se movió. Algunos no estaban dispuestos a darse por vencidos y lo intentaron varias veces, mientras que otros gritaban frustrados: «Debe haber algo mal en esto». Incluso hubo caballeros que intentaron mostrar su fuerza, como si pudieran levantar toda la roca junto con la espada. Pero por mucho que lo intentaron, ninguno de los caballeros pudo sacar la espada de la piedra.
Las dudas y la ansiedad comenzaron a invadir a la multitud. ¿No había en el país caballeros dignos de reinar? ¿Gran Bretaña no tenía futuro? Y, sin embargo, no pudieron evitar preguntarse, ¿era realmente exacta la profecía de Merlín? Mientras la decepción se apoderaba de la multitud, un caballero de cabello dorado emergió lentamente de la multitud. Tenía una sonrisa amable y exudaba calidez y sol, lo que inmediatamente llamó la atención de quienes lo reconocieron. Es Gawain. Es el caballero bendecido por el sol. Exclamaron con entusiasmo. La noticia se difundió rápidamente entre la multitud, que empezó a zumbar de anticipación. ¿Escuchaste? Vino desde Orkney. De hecho, él es el príncipe de Orkney, bendecido por el sol. Seguramente él es quien puede desenvainar la espada de la realeza. La esperanzada anticipación de la multitud se volvió hacia Gawain cuando todos los ojos se posaron en él. Conocido como el Caballero del Sol e hijo del gran rey de las Orcadas, fue bendecido con el poder radiante del sol. Seguramente él era quien podía sacar la espada de la piedra. Con gran expectación, los espectadores observaron cómo Gawain se acercaba con confianza a la piedra. La palpable anticipación en la multitud no pasó desapercibida para Morgan, que había estado observando desde la barrera. Mientras observaba el desarrollo de los acontecimientos, una leve sonrisa comenzó a aparecer en las comisuras de sus labios. Su plan para hacerse con el trono poco a poco se estaba haciendo realidad. Sin embargo, la sonrisa en su rostro duró poco ya que Gawain hizo 3 intentos de desenvainar la espada con todas sus fuerzas, pero fue en vano. La espada permaneció obstinadamente alojada dentro de la piedra, y gotas de sudor comenzaron a formarse en la frente de Gawain mientras luchaba por moverla. Las expresiones de esperanza en los rostros de la multitud reunida fueron rápidamente reemplazadas por decepción y frustración. Algunos incluso dejaron escapar gemidos de desesperación. Gawain sacudió la cabeza en señal de derrota y regresó al lado de Morgan. ¿Lo diste todo? Ella preguntó. Hice lo mejor que pude, madre. Morgan miró hacia la posición del sol y preguntó. Cuando intentaste desenvainar la espada, ¿fuiste bendecido por el sol? Madre, fui bendecida por el resplandor del sol, pero aún así, no pude sacar la espada. Parecía estar arraigada en la tierra e impermeable a la fuerza humana. Qué irritante, murmuró Morgan. ¿Podría ser que Merlín usó algunos trucos que no conozco? Escudriñó la espada en la piedra durante varios momentos, pero no pudo discernir nada especial en ella. Ella quedó completamente desconcertada. Incluso Gawain, el caballero del sol, no había logrado extraer la espada de la piedra, lo que solo sirvió para agitar y preocupar a las masas reunidas. Sintiendo el creciente malestar de la gente, los caballeros comenzaron a conversar entre ellos. Nadie ha podido extraerlo. ¿Podría ser que la espada sea falsa? ¿La profecía de Merlín no fue más que una promesa vacía? ¿Por qué estamos tan obsesionados con este método de elegir un rey cuando tenemos tantos caballeros reunidos aquí? Hay numerosas maneras de determinar quién debería ser el próximo rey. Haces un buen punto. Con una resolución en mente, los caballeros se propusieron determinar un nuevo método para seleccionar al rey legítimo. Dada la abundancia de caballeros presentes, existían numerosas formas efectivas de elegir un gobernante. Resolvieron identificar al caballero más excepcional probando su fuerza, coronando al que saliera victorioso como rey de los caballeros y, por lo tanto, gobernante de la tierra. Los caballeros habían dejado de preocuparse por la espada incrustada en la piedra, centrando su atención en la tarea de seleccionar al candidato más adecuado al trono. Su primer método fue una batalla a caballo, siendo la carga de lanza la forma natural de evaluar las habilidades de los caballeros verdaderamente honorables. Kai estaba ansiosa por mostrar sus habilidades, pero había olvidado su lanza y Artoria aún no había regresado. Frustrado, apretó los dientes y observó cómo los otros caballeros entraban en combate. ¿Qué pasa si intentamos extraer la espada también? Sugirió Kai. Olvídalo. Puede que ellos no sepan la historia completa, pero nosotros sí. La espada está destinada a Artoria, y nadie, ni siquiera nosotros, puede quitárnosla, respondió Shirou. ¿Qué daño hay en mirar más de cerca? Ya estamos aquí, y también podríamos inspeccionar la espada de Artoria mientras tengamos la oportunidad, respondió Kai. Yo también me aburro de estar ahí parada. ¿Por qué no? Shirou estuvo de acuerdo. Los dos ascendieron a la montaña de piedra, pero en ese punto nadie le prestaba atención. Los caballeros estaban ocupados participando en batallas a caballo, mientras los espectadores observaban con anticipación, ansiosos por presenciar la coronación del próximo rey de Camelot. Kai miró la espada alojada en la piedra e intentó extraerla con todas sus fuerzas.
Pero, al igual que los que le precedieron, no pudo ceder. La espada que había aparecido aquí era parte del plan de Uther para coronar a Artoria como el legítimo rey de Camelot, predeterminado hace mucho tiempo. Dado esto, ¿cómo podría haber algún defecto en el plan? Es extraño. La espada no se siente especialmente pesada, pero no se mueve. Inténtalo, Kai señaló la espada clavada en la piedra. Ah, ¿cuál es el punto? Esta espada, murmuró Shirou a medias mientras hacía un débil intento de sacar la espada. Grieta. Con un suave tirón, algo cedió repentinamente en su mano y el peso de la espada aumentó dramáticamente. Shirou giró mecánicamente la cabeza para mirar la espada en su mano, boquiabierto de incredulidad. Quedó estupefacto por sus propias acciones. Había hecho lo imposible y sacó la espada de la piedra. Su rostro se puso rígido cuando se dio cuenta de la realidad de la situación. Kai, que había estado observando de cerca los intentos de Shirou, también tenía una expresión de asombro, su sonrisa congelada en incredulidad. Los caballeros que habían estado luchando por el trono quedaron igualmente estupefactos y los rostros de la multitud reflejaron su sorpresa. Gawain, Morgan y Artoria, que habían llegado a caballo, miraron confundidos mientras Shirou sostenía la espada en alto. Incluso Merlin, que había llegado a su antojo, tenía una expresión de desconcierto. ¿Qué diablos es esto?, exclamó Shirou, con el rostro torcido por la incredulidad mientras miraba la espada en su mano. Destino. Eventualmente me convertiré en el héroe de la justicia. Capítulo 119, un fanfic de Destino / Noche de estancia a Ginebra. ¿Qué diablos está pasando? Kai hizo un gesto hacia la espada en la mano de Shirou, su habla vacilante y su expresión en blanco. Esta situación era más que extraña. ¿No se había dicho que solo su hermana menor podía extraer la espada de la piedra? Yo, no lo sé. La espada salió sola. No apliqué ninguna fuerza. Shirou estaba igualmente perplejo. ¿Cómo había logrado extraer la espada de Artoria? Sintiendo el poder que corría a través de la espada, el barro negro interno de Shirou surgió hacia adelante y se tragó la bendición entera, sin dejar nada a su paso. Shirou miró alarmado a su alrededor y rápidamente reinsertó la espada en la piedra. Ginebra, ¿qué está pasando? Repitió Kai, sus palabras una vez más tartamudeando. Por favor, no digas nada, yo no hice nada y tú tampoco viste nada, dijo Shirou con seriedad. Pero hubo otras personas que también lo vieron, tartamudeó Kai, señalando a la multitud que los rodeaba. Shirou miró a su alrededor y se dio cuenta de que todos, desde los caballeros cercanos que luchaban hasta los espectadores reunidos, lo miraban fijamente. Su frente comenzó a sudar y añadió nerviosamente. De todos modos, no es asunto mío. Así es así, llegó una voz suave, complicada pero aliviada llegando al oído de Shirou. Giró la cabeza para ver a Artoria caminando lentamente hacia él, sosteniendo la lanza de Kai. La punta afilada de la lanza brillaba a la luz del sol, lo que hizo que Shirou comenzara a sudar. Rápidamente agitó las manos y dijo ansiosamente. Artoria, por favor escúchame. Artoria hizo un fuerte sonido metálico mientras hundía la lanza de Kai en una piedra cercana y extendía la mano para sacar la espada de la piedra. Examinó cuidadosamente la espada, sus ojos azules brillaron con confusión y angustia antes de tomar determinación. Arrodillada ante Shirou con la espada en ángulo, la bonita cara de Artoria estaba seria mientras sostenía la espada con ambas manos y decía. Como caballero, yo, Artoria, te prometo mi lealtad, mi rey. Se sintió perdida acerca de su capacidad para servir como rey. ¿Fue realmente correcto que ella sacara la espada de la piedra y se convirtiera en la elegida? Esta sensación de confusión solo se intensificó después de jugar el juego de reyes con Shirou hace unos días. A pesar de usar todo lo que había aprendido, fue derrotada de manera justa. La gente la despreció y la llevaron cautiva y se la entregaron a Shirou como señal de rendición. En ese momento, ella no estaba segura de su capacidad para liderar como rey. Artoria aceptó la responsabilidad, no por deseo personal, sino porque sentía que era lo correcto. Los sonidos de la juerga y los vítores de la gente, junto con cada día normal que había vivido durante los últimos 15 años, eran su motivación. Por lo tanto, cuando la respuesta correcta apareció frente a ella, no dudó en prometer su lealtad como caballero. Sin embargo, Shirou sacudió la cabeza con horror y dio un paso atrás. No. No puedes. Nunca subiré a ese barco que se hunde. Le preocupaba ser nombrado rey. ¿De dónde sacaría la experiencia para gobernar un país? ¿Lo aceptarían ni siquiera los nobles ministros, que conocían la historia interna? Le parecía imposible. Además, la antigua Gran Bretaña estaba destinada a perecer. Pero lo más importante es que Shirou quería volver a casa.
Mientras veía a más caballeros reunirse a su alrededor con miradas complejas y enojadas en sus rostros, y la multitud mirando fijamente. Sin decir palabra, se dio la vuelta y salió corriendo. Era cierto que Shirou tenía el corazón lleno de entusiasmo y estaba dispuesto a ayudar a los demás, compartiendo las llamas que aprendió de Spartacus. Sin embargo, esto tenía un requisito previo. Tenía que estar dentro de sus capacidades. Convertirse en rey no era algo que una persona común como él pudiera manejar. Los reyes tenían que afrontar multitud de responsabilidades más allá de la mera lucha, incluida la conciliación de conflictos internos, la delegación de tareas y la capacidad de discernir las verdaderas intenciones de las personas. Las habilidades y destrezas necesarias eran demasiado complejas y excedían con creces sus propias capacidades. Al igual que cuando quedó atrapado en la Cuarta Guerra del Santo Grial, Shirou podía sentir su propia insignificancia e insuficiencia. El mero pensamiento de ello trajo una sensación sofocante de opresión. Lo más importante es que la espada pertenecía legítimamente a Artoria. Si Shirou la sacara, obtendría la espada y, como rey, se le exigiría que aceptara el juramento de lealtad de Artoria. Entonces, ¿no va a ser todo un caos? ¿Cinturón perdido? ¿Singularidad? ¿Qué va a pasar con el futuro? La mente de Shirou estaba en un estado de confusión mientras huía bajo las miradas perplejas de la multitud. Pensó que mientras huyera, todo volvería a la normalidad, ¿verdad? Artoria también había sacado la espada de la piedra. Ella sería proclamada rey y Kai sería su primer caballero de la mesa redonda. Siguiendo el camino del destino, ella se convertiría en el rey de los caballeros. Shirou trató de despejar su mente de pensamientos que lo distraían mientras recordaba las decididas y solemnes palabras de la chica que conoció durante la Cuarta Guerra del Santo Grial en la batalla del almacén. Sacudió la cabeza, pensando que si simplemente se iba, todo volvería a la normalidad, ¿verdad? Sin embargo, ese no fue el caso. De hecho, después de que Shirou se fue, la situación se salió de control. Alguien ha sacado la espada de la piedra. Y hay una segunda persona que también lo ha hecho. ¿Cómo deberíamos contarlo? ¿Por qué se escapó la primera persona? Iba a ser coronado rey. No sé. Ni la primera ni la segunda persona son famosas. ¿Deberíamos jurarles lealtad? ¿Manchará nuestro honor? No sé, los caballeros murmuraron entre ellos mientras la gente cercana susurraba en voz baja. En Stone Mountain, Artoria sostuvo la espada de la piedra, luciendo desconcertada. No podía entender por qué Shirou no aceptaba la espada, no se convertía en rey ni aceptaba su lealtad. A su lado, Kai tenía una expresión complicada. Inesperadamente, Shirou sacó la espada, dejando a Kai sin saber cómo manejar la situación. Tenía la intención de que Shirou fuera el caballero de Artoria, pero ahora Artoria quería servir a Shirou. No quería que Artoria se convirtiera en rey y cargara sobre sus hombros el destino de toda Gran Bretaña. Sin embargo, cuando alguien más sacó la espada, descubrió que él tampoco podía aceptarla. La confusión reinaba entre la multitud y el cerebro de Morgan estaba revuelto. Se volvió hacia Gawain, que estaba a su lado, y le preguntó con expresión perpleja: ¿Tengo una hermana o un hermano? Gawain parecía igualmente desconcertado. No sé. Morgan entrecerró los ojos, tratando de reconstruir lo que estaba sucediendo. Según el plan del rey ideal de Uther, solo sus descendientes podían sacar la espada de la piedra. Mientras miraba a Artoria, que sostenía la espada, Morgan se sintió aún más confundida. Espera un minuto. ¿Podría ser que Merlin, ese tipo narcisista, sabía que iba a venir y ahora está tratando de engañarme? El arzobispo, que presidía la ceremonia de selección, no pudo evitar acercarse a Merlin y preguntarle: ¿Esto también es parte de tu plan, Merlin? Merlin miró al arzobispo con una expresión vacía, pero luego rápidamente cambió a una sonrisa misteriosa, ocultando su desconcierto. Adivina. Bromeó. Al arzobispo no le hizo ninguna gracia. Deja de perder el tiempo y dime la respuesta ahora mismo. Preguntó, mostrando cierta irritación. Merlin fingió impotencia, suspirando y sacudiendo la cabeza. Oh Dios, oh Dios. ¿Es esto lo que sucede cuando envejeces y tu temperamento se vuelve tan corto? El ojo del arzobispo tembló y su frente se arrugó. Basta de juegos, está bien, está bien. No te molestaré más, respondió Merlin, levantando las manos en señal de rendición. Es mi ilusión. El arzobispo se sorprendió. ¿Espejismo? Merlin asintió con una sonrisa. Así es. El primero fue Arthur. Lo usé para ocultar su verdadero género. El arzobispo miró a Artoria con sospecha. ¿Qué hay de ella? Se parece inquietantemente a la princesa Morgan, eso también es parte de la ilusión.
¿Por qué creaste esta ilusión? Merlín dudó antes de responder. Bueno, digamos que fue por un bien mayor. De todos modos, debes actuar rápidamente y calmar los temores de todos. No tengo ninguna intención de hacerte daño, añadió Merlín, con la esperanza de aliviar cualquier preocupación que el arzobispo pudiera haber tenido. Bien, dijo el arzobispo mientras se alejaba, murmurando acerca de cómo las ilusiones de Merlín se habían vuelto tan buenas que ya no podía ver a través de ellas. Merlín observó mientras el arzobispo se marchaba, con un brillo de emoción en sus ojos. Siempre hay sorpresas ocultas más allá de lo que se ve a simple vista, ese dragón blanco es bastante impresionante. Y ahora, las cosas están empezando a ponerse realmente interesantes. Se rió de alegría y desapareció como un fantasma. Destino. Con el tiempo me convertiré en el héroe de la justicia. Capítulo 120, un fanfic de Destino / Noche de estancia. La mente de Shirou era un desastre y sentía una sensación de vacío dentro de él. En lugar de regresar a la propiedad de Antor, se dirigió a un pequeño río cerca del pueblo. Si hubiera aceptado la promesa de lealtad de Artoria y se hubiera convertido en rey en su lugar, podría haber quedado atrapado en una singularidad o una realidad alternativa. Afortunadamente, había logrado evitar ese destino y escapar. Shirou sabía exactamente lo que quería. No podía permanecer en esta era por mucho tiempo, era solo un transeúnte. Más importante aún, carecía de experiencia en gobernar un país. Podía contar con una mano la cantidad de veces que había sido líder en el pasado. De hecho, lo más cerca que estuvo de ser un líder fue cuando actuó como representante suplente de educación física en la escuela primaria. Eso fue solo porque el profesor de educación física estaba enfermo todos los días. El único otro caso en el que Shirou actuó como líder fue cuando se dirigió a los criminales en Old World Evil y unió la ciudad del pecado. Sin embargo, más allá de eso, no tenía experiencia en liderazgo. Siempre había sido guiado por otros. Por lo tanto, incluso si dejara de lado su fuerte deseo de regresar a su propio tiempo y aceptara el compromiso de Artoria y se convertiría en rey, sería un resultado desastroso para todos los involucrados. ¿Qué sabía él sobre el arte de gobernar? A lo sumo podría haber promulgado algunas leyes, pronunciado algunos discursos vacíos y tal vez administrar una parcela de tierra de cultivo. La realidad era que simplemente no era el adecuado para el papel. Oh, joven desconcertado. La voz afectadamente suave de Merlín resonó en el aire, haciendo que Shirou girara la cabeza molesto. Mientras lo hacía, vio el sendero bordeado de flores y al propio Merlín, paseando tranquilamente con su bastón en la mano. ¿Te encuentras agobiado por dudas y confusiones? Preguntó Merlín, su sonrisa aparentemente burlona pero invitante. Siempre puedes confiar en Merlín y hacerle sonreír. Tú, dijo Shirou seriamente, mereces una buena paliza. Continuó. Vayamos al grano. ¿Tuviste algo que ver en todo esto? Ah, Merlín dejó escapar un suspiro, su voz teñida con un toque de agravio. ¿Por qué siempre tienes que albergar tantas sospechas sobre mí? ¿Soy realmente tan insoportable? Shirou negó con la cabeza, no exactamente. Pero sin duda fue obra tuya, ¿no? Eso no es divertido. ¿Por qué siempre me pintas como un villano? Preguntó, sonando impotente. ¿No pareces una buena persona? En absoluto. Eres un estafador hasta la médula. Merlín. No tengo tiempo para tus juegos. Dime, ¿lo hiciste? Presionó Shirou. Merlín se burló, su negación rápida y desdeñosa. Por supuesto que no. No perdería mi tiempo en asuntos tan mundanos. Shirou miró a Merlín con escepticismo y preguntó. ¿En serio? Merlín hizo un gesto a sus ojos. Vamos, mírame a los ojos. ¿Qué ves? Veo mocos en los ojos, comentó Shirou. Una gran cantidad de ellos. ¿Qué mocos? Te lo estás inventando. Me tomo la higiene en serio, ¿sabes? Protestó Merlín, con un atisbo de indignación en su voz. Al darse cuenta de que discutir no conduciría a ninguna parte, rápidamente cambió de tema. ¿Pero no percibiste la sinceridad que casi se desbordó de mis ojos brillantes? Sinceridad. Shirou se quedó en silencio. Este chico no tiene vergüenza. En ese momento, Artoria y Kai se apresuraron. Mi rey. Artoria llamó a Shirou tan pronto como lo vio, como si fuera la cosa más natural del mundo. Shirou sintió una repentina punzada en el estómago. Artoria, yo no soy el rey, tú lo eres. No. Tú eres el rey. Artoria miró fijamente a Shirou, su mirada azul inquebrantable. Tú eres quien sacó la espada de la piedra. Según el decreto del rey Uther, heredarás el nombre de Arturo y te convertirás en el rey que gobierna Gran Bretaña. Fue Kai quien me animó a sacar la espada. Fue solo un accidente. Shirou señaló con un dedo acusador a Kai.
Kai tosió un par de veces y apartó la mirada con torpeza, fingiendo admirar las nubes. Sin embargo, eres el rey elegido de Gran Bretaña, dijo Artoria con seriedad. Estoy dispuesto a servir como tu primer caballero si me aceptas. Shirou sonrió irónicamente. Soy un transeúnte, Artoria. Mi hogar no está en Gran Bretaña. Con el tiempo, me iré y regresaré a donde pertenezco. ¿Cómo puedo ser el rey de Gran Bretaña? Además, eres hijo del rey Uther, y eres real. La sangre fluye por tus venas. Eres el heredero legítimo del trono. Yo solo soy un forastero. Gran Bretaña necesita un verdadero rey, no simplemente un niño nacido en la realeza, respondió con inquebrantable convicción. ¿Y cómo puedes estar tan seguro de que soy la persona correcta? Porque lo he visto. Dijo con confianza. Tu porte regio y la forma en que sin esfuerzo traes sonrisas y alegría a los rostros de quienes te rodean son la mejor prueba de que eres un verdadero rey. Shirou no pudo evitar intervenir. Pero eso fue solo un sueño. Artoria respondió con convicción. Pero tienes la capacidad de hacer realidad los sueños. Realmente lo creo. Inicialmente, tenía la intención de aprender de ti, pero pronto me di cuenta de que era demasiado ignorante. La única respuesta verdadera y correcta es porque te conviertas en rey. Se sintió un poco impotente. ¿Cuándo se había vuelto Artoria más persuasivo que él? Mi hermano ya me habló de tu tierra natal, Avalon, la tierra legendaria donde aparece el rey ideal. Debería haberme dado cuenta de esto antes. Tú eres el rey a quien juraré mi lealtad. Ella declaró seriamente. No hables por mí, yo. Shirou comenzó a refutar, pero antes de que pudiera terminar, Merlin lo llevó a un lado. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Shirou, mirando a Merlin. ¿Te vas, no? Preguntó Merlin. Si el tirano Vortigern conquista Gran Bretaña, no tendrás ninguna posibilidad de regresar. No te quedará otra opción que coger un cuchillo y acabar con tu vida, con la esperanza de empezar de nuevo, advirtió. ¿Qué estás tratando de decir? Merlin se humedeció los labios y dijo. Debes convertirte en rey y derrotar a Vortigern. Shirou miró a Artoria y luego bajó la voz para hablar con Merlin. ¿Crees que puedes engañarme? Vengo del futuro. ¿De verdad crees que no sé qué pasará con Gran Bretaña? ¿Estás tratando de engañarme? Merlin parecía indefenso. No estoy tratando de engañarte, insistió. Estoy haciendo esto por tu propio bien. Si Vortigern conquista Gran Bretaña, no habrá forma de que regreses. Aún así, ¿por qué necesito convertirme en rey? Cuestionó Shirou. Artoria es inmadura y Vortigern puede derrotarla fácilmente. ¿Eso significa que soy maduro? Shirou replicó. Puedo decir honestamente que no tengo experiencia en liderazgo. Si me convierto en rey, lo más probable es que fracase. Merlin se rió entre dientes. Jejeje, joven, la modestia excesiva es solo otra forma de arrogancia. Parecía como si no pudiera dejarse engañar. Shirou estaba tan enojado que sintió como si fuera a escupir sangre. Se dio cuenta de que, en primer lugar, nunca debería haber plantado ese campo. Yo estoy diciendo la verdad. Protestó Shirou, sintiéndose impotente. Merlin respondió con un guiño. Entiendo, entiendo. Le dio a Shirou una mirada que parecía decir. No puedes engañarme. Shirou. No entiendes nada. Ahora no te queda otra opción que ascender al trono, enfatizó Merlin. Si te niegas, el caos caerá sobre Gran Bretaña. El reino ha esperado durante mucho tiempo la llegada del rey Arturo. La gente ve a Arturo como su pilar espiritual, y sin su presencia, quedarán desilusionados y descorazonados. Si huyes, sus esperanzas y las expectativas serán aplastadas. La estabilidad del frente norte flaqueará y brindará una oportunidad para que Vortigern lance su invasión. Esto conducirá inevitablemente a la caída de Gran Bretaña, y su preciado sueño de regresar a casa también se hará añicos. ¿Pero Artoria no desenvainó también la espada? Shirou preguntó. Si no subo al trono, ¿no podría ella convertirse en rey? No hay ninguna regla que diga que la primera persona que desenvainó la espada tiene que convertirse en rey, ni es necesario que yo ascienda al trono. Artoria es una mujer y Morgan ya llegó, dijo Merlin. Como alguien del futuro, debes ser consciente del carácter de Morgan. Si descubre que Arthur es una mujer, el caos se apoderará de Gran Bretaña en un instante. No estoy diciendo que tengas que mantener el trono para siempre, pero debes tomarlo por ahora. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Merlin explicó. Puedes tomar el trono temporalmente, y cuando llegue el momento de regresar a casa o cuando Artoria se vuelva más capaz, automáticamente puedes abdicar y devolverle el trono. ¿Usted puede hacer eso? Preguntó, sorprendido. Por supuesto. Merlin respondió.
Hay muchas maneras de hacerlo. Y déjame decirte que si quieres regresar a casa, debes derrotar a Vortigern y unificar Gran Bretaña. No hay otra manera. ¿Es eso cierto?, preguntó Shirou, todavía inseguro. Merlín chasqueó la lengua con disgusto y luego se señaló los ojos y dijo: mira los ojos honestos de Merlín. ¿No ves la verdad? ¿Quieres que te crea? Shirou cuestionó con escepticismo. No, te estoy engañando abiertamente, respondió Merlín con franqueza. Pero me creerás. Shirou se rió y su sonrisa era alegre y brillante. Merlín se unió a la risa de Shirou, pero de repente, con un ruido sordo, Shirou golpeó a Merlín en el estómago, haciéndolo volar hacia atrás y caer pesadamente al suelo. ¡Ay, duele mucho! Merlín gimió, agarrándose el estómago mientras su rostro palidecía. Shirou se secó el puño y habló enojado. ¿De verdad pensaste que no te golpearía? Merlín continuó agarrándose el estómago y señaló enojado a Shirou, diciendo: tú, eres tan astuto. De hecho, bajaste mi guardia con tu sonrisa. Shirou sonrió brillante y dulcemente, disfrutando del tono derrotado de Merlín. Gracias por el cumplido. De hecho, soy astuto y astuto, como todos dicen. Artoria observó la escena algo desconcertada, mientras Kai reprimió una risa. ¿Sí? Así es, golpéalo. Es aburrido golpearse el estómago, golpearse la cara. Golpéale la cara. Gritó silenciosamente en su mente. Una vez que Merlín se recuperó, de mala gana explicó el plan del rey temporal a Artoria y los demás. Kai se sintió en conflicto. Por un lado, estaba feliz por Artoria, pero al mismo tiempo, no podía evitar sentir que era injusto que ella hubiera entrenado durante 15 años, solo para terminar como la novia de otra persona. Tenía miedo de decir algo ofensivo, por lo que guardó silencio, perdido en sus pensamientos. Pero Artoria estaba llena de emoción. No lo entiendo. Si alguien pudo quitar la espada de la piedra, esa persona debe ser el rey legítimo. ¿Cómo puede ser simplemente un representante? Así son las cosas, Artoria, respondió Shirou con calma. Estoy destinado a dejar Gran Bretaña y esta es la mejor solución. Pero no tengan grandes expectativas sobre mí. Sé que no tengo lo que se necesita para ser rey. Eso no es cierto. Tengo total fe en ti, mi rey. Insistió con convicción. Kai levantó la mano e intervino. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Cómo debería comportarse Artoria antes de que Ginebra se vaya? Merlín respondió. Por el momento, Artoria puede servir como su caballero y aprender lo que se necesita para ser rey. Mientras Kai reflexionaba sobre las palabras de Merlín, recordó el sueño en el que él y Shirou trabajaban juntos a la perfección, sintiendo una sensación de comprensión mutua. Él asintió con la cabeza. Kai creía que un rey debería encarnar las cualidades que veía en Shirou. Sintió que Artoria tenía mucho que aprender y esta era una oportunidad para que ella adquiriera el conocimiento y la experiencia necesarios. Shirou no pudo evitar decir: oigan, ¿qué tipo de imagen me han imaginado? No estoy hecho para ser un rey. Por favor, no esperen demasiado de mí. Aunque no sabía qué tipo de impresión tenían de él, sintió por sus expresiones que sus expectativas eran demasiado elevadas. Artoria, aprendiz de caballero, declaró: te prometo mi lealtad inquebrantable. Mi espada estará siempre a tu servicio. Con una mano en su pecho, se arrodilló ante Shirou, su hermoso rostro irradiaba determinación. Si deseas convertirte en un caballero, que así sea. Pero antes de eso, Shirou extendió su mano y soltó delicadamente los cierres del cabello de Artoria, los mechones dorados cayendo en cascada por su espalda como una cascada de luz. Con una suave sonrisa, le habló con genuina sinceridad. Artoria, has recuperado tu verdadera forma de mujer, y es lógico que me refiera a ti como tal. Mientras hablaba, una suave brisa pasó, levantando el cabello de Artoria y haciéndolo bailar con el viento como hebras de oro puro. Una mirada de asombro cruzó su delicado y hermoso rostro, y miró a Shirou con asombro, sus ojos brillaban con una luz que parecía venir de lo más profundo de su alma.